Hace 4000 años, terribles monstruos estaban siendo destruidos. Un hombre misterioso reunió todos sus poderes, enfocándolos en las horribles criaturas que se lanzaban. A él, con solo un toque, era capaz de exterminarlos. Usó una barrera protectora para que nada ni nadie pudiera alcanzarlo. En ese momento, la batalla ya se acercaba a su fin, hasta que las criaturas sobrevivientes descubrieron que él era, de hecho, humano, el apóstol de la justicia, el hombre que luchó contra las fuerzas malignas que amenazaban esto. Mundo. Ese hombre era Lucas Stroman, el mago más poderoso de la humanidad. Las criaturas no podían creer que un humano se atreviera a oponerse a ellas. Sonriendo, afirmó que solo quería ayudar al mundo después de lograr todo lo que deseaba. Para él, todo se sentía como trabajo voluntario. Sospechosos, los monstruos no creían que un simple humano pudiera derrotarlos. Surcando el cielo, mostró todo su poder y declaró que podía derrotar a cualquiera de ellos. Con un solo golpe, lanzó una explosión masiva que aplastó a todas las criaturas al instante. Antes de irse, enfatizó que los humanos nunca vacilaban. Una voz advirtió que el orgullo de Lucas Stroman lo llevaría a su caída. Mientras tanto, una luz cegadora lo golpeó, pero no podía entender qué era. Trató de defenderse de todas las maneras posibles. Lo que enfrentaba ahora era la ley misma, la existencia que gobierna el caos. El semidios era adorado por los humanos como si fuera un dios, pero Lucas afirmaba que nunca había adorado nada en toda su vida. Las acciones del chico alteraron la ley y el orden de ese ser, así que su comportamiento ya no podía ser ignorado. Riéndose, dijo que este mundo no tenía ni leyes ni orden. El semidios declaró que el héroe había superado los límites de la humanidad, aunque los humanos eran solo humanos. Lucas sintió un movimiento extraño hasta que fue agarrado por manos enormes. Ya no podía reunir mana. El chico había cometido un pecado, haciendo algo imposible para los humanos, algo inaceptable. Ahora reflexionaría sobre sus acciones en la oscuridad del pozo de Apolión, rodeado de todas sus dudas, incertidumbres y vacilaciones. Al final cuestionaría su propia existencia, y una vez en el vacío, él abrazaría el sufrimiento eterno, deseando solo la muerte. Ese era el castigo para los humanos que se atrevían a desafiar a Dios. Después de esas palabras, fue arrojado contra una pared de ladrillos y terminó en la actualidad. 3 chicos estaban gritando al chico tirado en el suelo. Su boca sangraba, ya había sido golpeado gravemente. Dijeron que era basura comparado con todos sus hermanos talentosos. Uno de los chicos le agarró del pelo y dijo que aunque era conocido como la desgracia de la familia Blake, la persona más tonta en la historia de la academia, aún no quería suicidarse. Acercándose a su cara, el pelirrojo dijo que si él fuera, él lo habría terminado hace mucho tiempo. Mientras tanto, el protagonista no podía dejar de llorar. Otro chico observó la escena. Con una sonrisa, se preparó para dar un golpe y le dio un puñetazo en la cara al chico, diciendo que nunca se cansaba de golpearlo una y otra vez. De nuevo, saltando sobre él, siguió golpeándolo con fuerza. De nuevo, le jaló el cabello violentamente y lo lanzó a su amigo para terminar la pelea. Ahora, el protagonista recibió una patada. Tirado en el suelo, no dejaban de patearlo. Sus expresiones eran crueles, sus caras amenazantes. El protagonista estaba en el suelo, sintiendo dolor por todo el cuerpo. Le suplicó que dejaran de golpearlo, pero lo ignoraron y lo patearon de nuevo. Mañana por la tarde habría una sesión de entrenamiento de magia, y el duelo del protagonista sería contra el chico pelirrojo. Mientras le presionaba la cara con el pie, dijo que iría fácil con él, afirmando ser un buen tipo. Sin embargo, mañana sería un día inolvidable para el protagonista. Mejor que rece para no salir lisiado. Dejando al chico tirado en el suelo, le dijeron que debía descansar bien para el duelo. Finalmente, el pelirrojo dijo que se sentía increíble después de golpear a ese lunático. Al escuchar eso, los puños del protagonista se apretaron. Incluso lleno de rabia, no pudo moverse. Su único deseo era hacerse más fuerte. Mientras tanto, Lucas estaba atrapado en la oscuridad. En ese momento, escuchó un grito de ayuda. Miró a su alrededor, pero se dio cuenta de que era solo una alucinación. Estaba atrapado en las profundidades oscuras y se estaba volviendo completamente loco. Había pasado mucho tiempo, cientos o incluso miles de años. Estaba agotado con todo. El castigo de Dios se sentía como pura desesperación. Al escuchar las palabras de nuevo, Lucas creyó que era su propia conciencia hablándole. La expresión del niño mostraba terror. Arrodillado ante su padre, estaba siendo expulsado de su hogar. El hombre poderoso ya no quería que su apellido fuera manchado. En ese momento, el joven perdió todo suelo bajo sus pies. No podía creer que ser débil fuera un pecado tan terrible, pero su padre ya no quería discutir más. Bajando las escaleras, repitió que no aceptaría nada que manchara el nombre de la familia Blake. Se acercó a su tercer hijo, Frey, y declaró que ya no debería reconocer su existencia. Entonces, en ese momento, los ojos del chico se llenaron de lágrimas. Su padre se dio la vuelta y se alejó, dejando al chico en la desesperación. En la casa de Frey, las luces estaban aún encendidas. Las ventanas estaban bien cerradas, no dejando entrar aire. Dentro de su habitación, había notas pegadas en las paredes. Todo estaba perfectamente organizado, tal como lo había dejado el chico. Perdido en sus pensamientos, sostenía una botella en sus manos. Estaba considerando terminar con su vida de una vez por todo. La botella contenía medicación que pondría fin a su sufrimiento. Aún así, la muerte seguía siendo aterradora. En otro mundo, Lucas sufría el castigo de Dios. Sentía incertidumbre, duda, vacilación. Las palabras de Demigod se estaban haciendo realidad. Estaba dudando incluso de su propia existencia. Cansado de esa voz en su cabeza, le suplicó que se callara. Atrapado por criaturas sombrías, todavía cuestionaba las leyes y reglas. Ese mundo era profundamente maldad, porque alguien había permitido que cayera en ese estado. Llamó al semidios diciendo que si podía soportar esta vida, con gusto soportaría el infierno mismo. En ese instante sintió una extraña sanción en sus venas. Se abrió una luz al final del camino. Después de tomar las pastillas, Frey estaba muriendo.
Aún así, sabía que morir no era la mejor opción. El chico entró en la conciencia del semidios y empezó a afectarlo con sus palabras. Un pájaro que nace sin alas está destinado a morir, solo los más aptos sobreviven. Por eso el chico conocía toda la culpa. Era suyo, se sentía culpable por no haber nacido con alas y por no poder hacerse más fuerte. Por lo tanto, su destino era la muerte. Algunos espectadores observaron la escena, todos decían que era la vergüenza de la academia. El pelirrojo preguntó por qué seguía vivo. Sonriendo, dijo que si estuviera en su lugar, ya se habría matado. En el centro, el protagonista yacía en el suelo mientras todos estaban de pie. A su alrededor, en sus últimos momentos, el chico apareció ante el semidios. Extendiendo una de sus manos, notó algo inusual: movimientos. Lucas Stroman estaba siendo liberado del castigo de Dios. En el momento en que ese niño entró en su mente, sintió como si la luz del sol brillara sobre él. Demasiado débil para levantarse, la sangre brotaba de su boca. Curioso, se acercó y tocó al niño. Con una mano intentó sentir, aunque sea un poco de energía. Si de alguna manera pudiera renacer, él quisiera caminar por la tierra con sus propios pies y volar al punto más alto, para poder ver el mundo entero en una sola vista con las alas más grandes y fuertes. Al abrir los ojos, Frey sintió algo muy extraño. Arrodillado en su habitación, estaba vivo. Miró sus manos y las examinó de cerca. De repente, las heridas en su cara desaparecieron con la magia más pura, sin dejar ni un rasguño. Colocando un pie en el suelo, se levantó. Por fin, el semidios había vuelto a la vida. 4000 años habían pasado. Mirando la botella de pastillas, se dio cuenta de que Frey había sido la persona más débil en la Tierra. En cambio, Lucas Stroman era el mago más poderoso de ese mundo. Se arrancó la cinta que sostenía su cabello. A partir de ese día, sería Frey. Blake, agradecido por la libertad que el niño le había dado, prometió darle alas tal como él había deseado. Tocando el vidrio de la ventana con sus dedos, la abrió para ver caer la tarde. Sus ojos se dirigieron hacia él. Luna. Con un solo dedo señaló hacia el semidios, el que era alabado como un dios. Hablando con él, dijo que no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera su venganza. Pronto, los dos se encontrarían de nuevo. Al caer la tarde, la luna se escondió detrás de las nubes. Se pudo ver una ráfaga de energía proveniente del bosque, pero solo era Lucas Stroman practicando sus movimientos. No podía usar todos sus poderes dentro del cuerpo de Frey. Sería necesario reunir la energía faltante y mejorar su base para absorber más maná. El personaje necesitaba recuperar su fuerza anterior lo antes posible para enfrentarse al semidios y volverse aún más fuerte que antes. Si no lograba hacer eso, sería perdió la batalla. Aún así, eligió no apresurarse y aprovechar la oportunidad que había recibido después de esperando 4000 años. Decidió liberarse de los impulsos y dominar su ira. Por ahora, necesitaba hacer todo lo que estuviera a su alcance. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los altos árboles. Concentrándose, el personaje reunió sus poderes y comenzó a dejar que la energía fluyera por su cuerpo. Se dio cuenta de que había alcanzado el 5º nivel hasta que sintió algo mal, una sensación extraña. De repente, comienza a vomitar un poco. Era una de las pastillas que el chico había tomado. Mirando el líquido, se da cuenta de que necesita purgar las impurezas que se habían acumulado en el cuerpo de Frey. Decidido, tendría que deshacerse de hasta la última gota, así que usó sus poderes para lograrlo. Mientras tanto, los estudiantes llegaban a la academia. David y Jack habían llegado temprano. El chico pelirrojo dijo que estaba emocionado por la clase de hoy. Su amigo le pidió que no lastimara a ese chico débil. Frey. Jack recordaba haber visto al chico en la enfermería ayer, corriendo con varios durmiendo. Pastillas. Los dos apostaron 10 boletos de refrigerio sobre si el chico tenía el valor de quitarse la vida. Mientras tanto, Lucas continuó expulsando esas impurezas. Agotado, ni siquiera notó cuánto ya había vomitado. Su mirada se volvió sombría al ver la cantidad de líquido frente a él. Todo eso había estado dentro del cuerpo del chico. Sintió lástima por Frey y dijo que el chico había pasado por mucho. Después de todo eso, estaba hambriento. En la cafetería de la Academia Westron, los estudiantes estaban preparando sus comidas. Todos estaban curiosos por una escena extraña. Desesperadamente, Frey estaba comiendo todo a la vista, como si no hubiera comido en una semana. El protagonista quería probar todo, desde sopa de pollo hasta caldo. Todo sabía increíble después de 4000 años sin comida. Ignorando los comentarios, siguió comiendo. Después de salir de la cafetería, encontró el ambiente extraño. No quería ir a la escuela con esos mocosos, especialmente teniendo más de 4000 años. Aún así, no tenía otra opción. Necesitaba aprender cómo funcionaba el mundo actual. Solo así lograría sus objetivos. A medida que se acercaba a la puerta, mantenía la compostura. Al entrar al aula, observó a todos los estudiantes sentados en sus sillas. Al notar la presencia de Frey, se giraron para mirar. El chico pelirrojo lo observó de cerca y gritó que acababa de ganar 10 boletos de merienda, pero el protagonista no entendió qué significaba eso. Mientras caminaba hacia un asiento, notó que el chico había sacado el pie delante de él. Para detenerlo un momento con una sonrisa malvada, intentó hablar con él. Mirando a ese tipo, se volvió sospechoso. Su mirada era extraña y también sus intenciones. Intentó recuperar algunos recuerdos de Frey. Mientras tanto, Big Jack le pidió 10 boletos de merienda, desde que había perdido todo en una apuesta estúpida. Al mirar la cara del estudiante, se dio cuenta de que no era un amigo. Su cuerpo comenzó a reaccionar de manera extraña. Empezó a temblar sin siquiera entender por qué. No podía creer que estuviera temblando por alguien así, un completo idiota. Irritado, el tipo abrió la boca y empezó a gritar al protagonista. Con una mano intentó herirlo, pero falló y fue lanzado al otro lado de la habitación. Después de esa escena, el pelirrojo estaba conmocionado. Nadie entendía cómo Frey había cambiado de posición tan rápido. Una chica leyendo un libro comenzó a prestar atención a la escena. Tirado en el suelo, el estudiante no comprendía qué acababa de suceder. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que esas eran las personas que habían causado un gran sufrimiento
sufrimiento a Frey. El personaje se veía extremadamente enojado. Levantándose, agarró la cabeza del chico e intentó abofetearlo con una mano. Él liberó una ráfaga de energía y, sin sacar las manos de los bolsillos, lanzó al tipo al otro lado de la habitación, rompiendo algunas sillas de madera por el camino. Exhausto y confundido, su rostro ahora estaba magullado. Frey había ganado la pelea sin siquiera recitar un solo hechizo. A su alrededor, los susurros crecían. La gente decía que el chico parecía inconsciente y diferente. Al darse cuenta de la escena que había causado con un grupo de niños, se sintió avergonzado. Todos los estudiantes estaban paralizados. El protagonista intentó escabullirse sin ser visto. Aterrorizado, David no dijo nada. Palabra, solo observó todo desarrollarse. Nadie podía creer que alguien tan débil como Frey hubiera causado todo eso. La chica pelirroja continuó observándolo de cerca. Una voz de repente preguntó cuál era todo el ruido en el aula. En ese momento, los estudiantes dejaron de reír. Era el profesor Dio, que acababa de llegar. Aparentemente, Jack se había desmayado y no movía un músculo. Al acercarse, el profesor lo revisó. Había rastros de mana restante en el cuerpo del chico. El hombre estaba profundamente impactado por lo que vio, incapaz de creer que alguien tan talentoso existiera. Mirando a sus estudiantes, comenzó a preguntarse quién podría haberlo hecho. El profesor Kevin estaría enseñando la clase de hoy, ya que el profesor Dio se fue a cuidar de Jack, quien solo estaba inconsciente. Los estudiantes intercambiaron miradas mientras esperaban que la clase comenzara. Ese profesor notó a las chicas en la sala, se dio cuenta de que eran la mayoría, lo que hizo que esta clase fuera la mejor. Finalmente notó a la hermosa Isabel, quien estaba leyendo su libro. Pronto, su atención se dirige a otra esquina. Mientras leía un libro, Fry también estaba entre los estudiantes. Presente. Una de las chicas comentó que no le gustaba ese profesor porque se convertía en un cerdo asqueroso cada vez que miraba a las mujeres. Se acercó al protagonista, quien lo miró atentamente. Era extraño ver al chico en clase, ya que no asistía regularmente. Sin embargo, Frey no sabía cómo responder. Había pensado que el chico era estudioso, pero se dio cuenta de que estaba equivocado, ya que siempre se saltaba las clases. Sonriendo, se disculpó con el profesor y dijo estar muy ocupado. Las chicas susurraban entre ellas, diciendo que era patético, especialmente porque siempre le acosaban cuando sí asistía a clase. Curioso, el profesor preguntó si había algo más importante que sus clases. Sin dar una respuesta clara, Frey dijo que estaba viviendo el apogeo de su juventud. Mientras hablaban, las chicas se reían en voz baja. El profesor pensó que todo era una tontería. No era del tipo arrogante que creía que su clase era lo más importante en el mundo. Preguntó si el chico había estado estudiando adecuadamente, así que quería hacerle un cuestionario. Si no podía responder nada, tendría que enfrentar las consecuencias de desafiarlo, incluso si solo era un estudiante. El cuestionario comenzó con la primera pregunta. Tenía que nombrar los 3 elementos utilizados por el rey guerrero mágico, Kassadin. Sus ojos se entrecerraron ante la pregunta. En lugar de responder, le pidió al profesor que la repitiera. No había captado bien el nombre de Kassadin. Sonaba increíblemente familiar. Hace 4000 años había un héroe. Era extremadamente fuerte y valiente, con poderes misteriosos que dejaban a todos asombrados. Practicaba artes marciales y su concentración era inigualable. Con su energía podía destruir bosques enteros, causaba terremotos y devastación donde quiera que pasara. Por lo tanto, podía remodelar la geografía de una región y nunca se cansaba de tales actividades. Su amigo le pidió que se tomara un descanso o no quedarían montañas. Con una bolsa colgada al hombro, ese hombre era Lucas Stroman, y había pasado un tiempo desde que había visto a su amigo Kassadin. Las nubes en el cielo eran tan blancas como la nieve. Lucas observó a su amigo practicando artes marciales. No dejó de entrenar, incluso con un visitante presente. Continuando sus movimientos, Kassadin simplemente dijo que había preparado un poco de té y que Lucas podía servirse. Mientras bebía, Lucas preguntó si su amigo alguna vez pensó en casarse. En ese momento, Kassadin se detuvo por un segundo. Burlándose, Kassadin dijo que Lucas nunca entendería a una mujer. Corazón. Amar a una mujer tenía el aterrador poder de sacudir a alguien hasta lo más profundo. Un hombre con una mente débil estaba condenado a caer ante la tentación. Para Kassadin, los guerreros debían ser firmes como una piedra cuando se trataba de mujeres, pero esa no era una creencia compartida por los magos. Cuidadosamente observó a su amigo, el rey guerrero mágico Kassadin, se dio cuenta de que el hombre se había vuelto famoso después de 4000 años. El profesor no entendió la reacción del estudiante. Mientras tanto, los demás debatieron sobre la dificultad de la pregunta. Isabel sabía que el profesor solo estaba tratando de usar a Frey para presumir de su conocimiento. Una voz se disculpó por la interrupción. Isabel creía que la pregunta no estaba relacionada con la historia mágica. Nadie entendía a la chica. Audacia. Incluso Frey notó cómo hablaba como un soldado, a pesar de ser hermosa. El profesor observaba de cerca el comportamiento de la chica. Sus labios se curvaron ligeramente cuando comprendió lo que ella estaba diciendo, cuando afirmó que Kassadin era un guerrero que usaba mana para ayudar en el entrenamiento, por lo que no podía considerarse un mago. Anhelante, esperaba la respuesta del profesor. Subiendo las escaleras hacia ella, comenzó a cuestionarla. Respuesta. Cuando llegó a su lado, se detuvo. Preguntó si la estudiante Isabel estaba tratando de insultar a todos los que seguían el camino de un guerrero mágico. Asustada, ella dijo que ese no era el punto de la conversación. Todos los estudiantes estaban observando esta escena. Frey lo interpretó como una especie de insulto, recordando a su amigo que no le gustaba ser comparado con un mago. El profesor solo dio una risa tensa y decidió que tal vez esto podría convertirse en una discusión interesante. Colocando su mano en su hombro, les pidió a los dos que hablaran en su oficina, pero la chica inmediatamente apartó su mano de ella. Cuerpo. Al ver eso, no podía creerlo. No esperaba que ella fuera tan irrespetuosa con un maestro. En ese momento, ella no vio salida. Acercándose, él le pidió que respondiera en nombre de Frey, pero alguien habló antes de que ella pudiera.
Al oír la mención del guante del rey tigre, el cinturón del gigante y el collar de tormentas, el profesor se congeló. Con calma, se dio la vuelta para ver quién había dado la respuesta. El mismo Frey se jactó de saber que Cassidan no usaba nada más que esos 3 objetos. Comenzó a decir algo sobre su vieja amistad con el guerrero. Al notar las reacciones a su alrededor, preguntó si había dicho algo. Mal enojado, el profesor admitió que su respuesta era correcta. Frey celebró, diciendo que no había manera de que pudiera equivocarse en esa pregunta. Para los estudiantes, Frey parecía un poco raro ese día. Volviéndose hacia Isabel, el profesor dijo que estaba siendo muy irrespetuosa en clase. Con las manos le agarró las muñecas y le ordenó que lo acompañara a su oficina. Asustada, la chica no sabía cómo reaccionar. Mientras tanto, Frey observó todo ese abuso y trató de intervenir en la conversación, diciendo algo que Cassidan siempre solía decir. Su amigo solía afirmar que amar a una mujer tenía el oscuro poder de sacudir a alguien hasta sus entrañas. Núcleo. Añadió que Cassidan dijo que los guerreros deben ser firmes como piedra ante las mujeres. Concluyó diciendo que un hombre con una mente débil está condenado a caer ante la tentación y ser reducido a un mero animal. Al profesor no le gustó la interferencia del estudiante y no entendió su punto, afirmando que quizás Cassidan estaba equivocado. Frey notó que el profesor aún estaba parado perfectamente quieto en ambos pies. Entendiendo el insulto, la cara del maestro se llenó de rabia. Gritó el nombre del estudiante y comenzó a resoplar de frustración por la audacia del chico. Isabel se dio cuenta de que su amigo la había defendido. Ahora el profesor Kevin dirigió su atención al joven, que se había vuelto extremadamente arrogante después de responder una sola pregunta. Repitió que el estudiante tendría que enfrentar las consecuencias si no podía responder el resto. Pacientemente, el protagonista esperó la siguiente pregunta. Nervioso, el profesor sudaba a mares. Las caras de los estudiantes mostraban su sorpresa. Frey respondió a todas las preguntas con gran facilidad. Incluso cuando entraron en el tema de la era de la luz, el conocimiento del chico era asombroso. Sonó la campana y el protagonista agradeció que fuera la hora del almuerzo. Finalmente llamó al profesor Kevin. A pesar de haberse divertido, dijo que tenía mucha hambre y quería saber si tenía que responder más. Preguntas. La profesora no podía entender cómo ese chico sabía tanto sobre la historia de hace 4000 años. La mirada de Frey era tranquila e impenetrable. Mientras tanto, la cara del profesor ardía de creciente frustración y el sudor goteaba por su frente. Finalmente, él despidió a la clase y seguía reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La estudiante Isabel también estaba completamente atónita. Fuera de la academia, el sol brillaba intensamente. Felizmente, el protagonista tarareaba mientras caminaba con ligereza. La chica preguntó si iba a almorzar. Con una expresión dulce, ella apareció detrás de él, pero él no dijo una palabra. Aún así, ella lo miró con una cara llena de lástima. Dándole la espalda, él se alejó e ignoró la chica. Aún así, ella no se rindió y comenzó a seguirlo. Los dos caminaron juntos como en una sola fila. El protagonista notó que lo estaban siguiendo. Al darse la vuelta, preguntó por qué la chica caminaba detrás de él. También se molestó al darse cuenta de que ella hablaba demasiado formal, pero era un hábito familiar suyo. Todos los estudiantes se dirigieron a la cafetería. Se estaban sirviendo las comidas y los platos se veían deliciosos. Sorprendida, la chica no podía creer que el protagonista pudiera comer todo eso en una vez, pero él simplemente dijo que había pasado 4000 años sin comer. Aún así, no le ofreció muchos detalles. Isabel se disculpó por seguirlo, pero dijo que no tenía otro lugar adecuado para... Se sentó. Curiosa, ella le preguntó cómo sabía tanto sobre la Era de la Luz. Según la historia, ese periodo fue nombrado por las cegadoras habilidades de los 4 grandes maestros. Mientras masticaba, el protagonista se interesó. Se dio cuenta de que incluso después de 4000 años, la magia había retrocedido en lugar de avanzar. Se preguntó si tenía algo que ver con el semidios. Frente a él, la chica masticaba su comida en silencio. Le dije que los 4 grandes maestros de la magia eran Cassidan, el guerrero mágico, Swisser Wilsman, el sabio, Iris Peacefounder, la oscura, bruja y Lucas Stroman. La chica parecía completamente fascinada por Lucas, diciendo que era verdaderamente un hombre increíble. Al final dijo que le hubiera pedido a su madre que se casara con él si aún estuviera vivo, pero Frey comenzó a reírse del comentario de la chica. No podía creer que alguien tan joven ya estuviera hablando de matrimonio. Diciendo que estaba halagado, rechazó suavemente su propuesta. Mientras tanto, otros estaban observando la conversación entre los dos estudiantes. Ya se estaban difundiendo rumores de que ella lo había estado siguiendo antes. Isabel era conocida como la segunda mejor estudiante en la academia, e incluso el loco David tenía un crush en ella. En ese momento, el chico apareció después de escuchar su nombre. Los otros huyeron por miedo a él. La conversación continuó entre los dos. Personajes. David no podía creer lo que estaba viendo. Mientras cortaba una salchicha, la chica preguntó sobre el final del profesor Kevin. Pregunta, pero su compañero de clase no dejó de devorar todo ni por un segundo. Solo mencionó los métodos de entrenamiento de Swisser, y la respuesta fue asimilación, desarrollo y conflicto. Sin embargo, ella reveló que había aprendido que los métodos de entrenamiento eran solo asimilación y desarrollo. En ese momento ella puso una mano sobre la mesa mientras le pedía que le enseñara sobre el método de entrenamiento conocido como conflicto. Mordiendo un poco de pan, el protagonista preguntó cuál era el estado actual de la chica. Nivel era. Isabel estaba en el 3er grado de habilidad mágica. Le impresionaba que alguien de su edad hubiera alcanzado ese nivel. La chica notó que él hablaba como si fuera mucho mayor. Relamiendo su plato, dijo que había estado vivo por un tiempo increíblemente largo. Pero ella tenían la misma edad. Aún así, ella tenía razón en un sentido y estaba equivocada en otro. Después de terminar toda esa comida, Frey dijo que estaba satisfecho, con el vientre hinchado por comer tanto. Se alejó llevando los platos, pero no había respondido si podía enseñar el método del conflicto. A pesar de la agradable conversación, dijo que no tenía conocimiento formal de ello, solamente experiencia y que debería leer libros en su lugar. Por lo tanto, no podía enseñarlo de una manera objetiva.
Cuando mencionó tener experiencia, la niña se sorprendió aún más. No podía entender cómo un chico tan joven sabía tanto sobre todas las formas de magia. Mientras llevaba los platos, ella comenzó a preguntarse quién era realmente ese chico. En la clase de hoy, los estudiantes harían magia, duelos. Para asegurar que los duelos fueran justos, el uso de magia se limitaría al primer grado. David estaba emocionado por la clase. Además, se irritaba cada vez más al ver a Frey e Isabel acercarse tanto. No entendía por qué la chica le hablaba tanto. La profesora informó a los estudiantes que estas serían peleas reales y que deberían tomar la sesión de duelo muy en serio. A Frey le interesaba a esa profesora. Su nombre era Jane. Estaba completamente obsesionado con su belleza. Isabel objetó diciendo que ese tipo de comportamiento era inapropiado frente a un maestro de 40 años. Aún así, él seguía enfatizando lo hermosa que era, diciendo que tenía el cuerpo perfecto de una mujer. La chica se sorprendió al darse cuenta de que incluso su gusto en mujeres era anticuado. El primer duelo sería entre David y Frey. Los dos se miraron, listos para la batalla. Dando un paso a la vez, el protagonista se acercó. Juguetonamente, David dijo que se moría de emoción y extendió su mano, pero el protagonista le dio la espalda y no dijo nada. Su comportamiento era sospechoso, no parecía el mismo chico que David había estado acosando. El público se quedó boquiabierto cuando Frey agarró a la profesora por la cintura y la elogió. Al ver su reacción sorprendida, le dijo que no se preocupara, ya que por fuera parecía joven, pero por dentro era mucho mayor que ella. Ella, mirándola a los ojos, le preguntó si podía llevarla a cenar esa noche, pero ella intentó de todas las formas liberarse, pidiéndole que regresara a su lugar. Él decidió hacer una apuesta. Si ganaba el duelo, la profesora tendría que ir a cenar con él, pero nadie creía que tuviera una oportunidad de ganar, ya que solo era un mago de primer grado y tendría que luchar contra David, que estaba en el tercer grado. Sabiendo que perdería, la mujer aceptó la apuesta. Ahora los dos tenían una promesa entre ellos. La profesora estaba nerviosa por el chico. Palabras. Su cara se puso de un rosa claro. Se dio cuenta de que se estaba avergonzando y necesitaba calmarse. Su corazón no debería estar acelerado por un chico. Ahora los estudiantes estaban cara a cara. David le preguntó a su compañero de clase si estaba loco. Intentó todo para provocarlo y jugar con su cabeza. Subestimó a su oponente pensando que esto era solo una artimaña para hacer que el maestro cancelara el duelo. En su mirada había enojo y odio. Obvio, el chico seguía burlándose de la situación mientras Frey no prestaba atención. Primero dijo que le arrancaría las cuerdas vocales. Cuerdas. Luego dijo que rompería todos sus huesos. Este definitivamente sería el último día que el protagonista caminaría derecho. Los ojos de Frey no mostraban un atisbo de miedo. Por lo que recordaba, los hechizos de primer grado no eran capaces de hacer ese tipo de daño, pero el chico frente a él era increíblemente arrogante, actuando como si pudiera hacer cualquier cosa. Bajo las órdenes de la profesora Jane, comenzó la pelea. Quedándose quietos, los chicos se prepararon. Con su primer hechizo, David lanzó furia de piedra. Rocas enormes comenzaron a levantarse del suelo. En el aire formó una gigantesca flecha hecha de piedra. Los estudiantes estaban asombrados de que supiera usar furia de piedra. Isabel estaba sorprendida por lo que estaba pasando. El maestro había dicho que solo se permitían hechizos de primer grado, pero David no había roto ninguna regla. Desesperadamente, la chica pelirroja preguntó cómo se permitía un hechizo como ese. Él dijo que era algo que solo un heredero directo de la familia podía usar, y luego invocó magia de visión. Aunque era un poderoso hechizo, incluso un mago de primer grado podría usarlo. A pesar de que la magia de visión es el símbolo de poder en su familia, solo lo usó para molestar a los demás. Apuntando las flechas de piedra a su oponente, concluyó que Frey tenía miedo, pero Frey lo ignoró, afirmando que esos hechizos eran nada. Con una de sus manos lanzó misil mágico. En el público, los estudiantes estaban atónitos. Incluso Isabel estaba en shock. Ese color realmente se veía brillante. Riendo, a David no le importaba el misil mágico, que no podía hacer frente a furia de piedra. Apuntó con la flecha de piedra hacia su oponente, y con un solo golpe, Frey eliminó a todos los piedras, golpeando a David a una velocidad increíble. La energía hizo que el niño saliera volando. Su cuerpo golpeó el suelo y rodó. Lejos. Completamente herido, el chico echaba espuma por la boca. Los estudiantes estaban atónitos por ese duelo. Incluso la profesora Jane estaba intrigada por el poder del mago. Frey parecía haber evolucionado mucho. Mientras tanto, el estudiante lloraba de dolor. Al notar la herida en su garganta, no podía hablar. Era realmente una escena perturbadora. Al mismo tiempo, uno de los estudiantes sostenía una piedra en su mano. Habían venido a ver una práctica de magia de clase C. Sesión. Frey dijo que el niño estaba deshonrando el nombre de su familia al usar descaradamente magia de visión en un duelo. El chico intentó hablar, pero solo saliva goteaba de su boca. Frey recordó la advertencia de que cortaría sus cuerdas vocales y esbozó una leve sonrisa. Una vez más, la esfera brillante apareció para cumplir su papel. El chico había dicho que aplastaría sus huesos uno por uno, así que el protagonista iba a devolver el favor de la misma manera. Al darse cuenta de su derrota, el chico quiso rogarle que se detuviera, pero su voz era inaudible debido al daño del ataque. Con un toque, Frey lanzó la esfera de nuevo, que golpeó a uno de los chicos. Piernas. Gritó de dolor dándose cuenta de lo arruinado que estaba. Los huesos de su pierna derecha estaban destrozados en 1000 pedazos. Aún así, Frey siguió avanzando, diciendo que este era el plan de David. Isabel se llevó una mano a la boca, dándose cuenta de que la violencia había ido demasiado lejos. Dándose la vuelta, el maestro pidió que se detuviera el duelo de inmediato, declarando a Frey el ganador. Sin embargo, el chico aún no se había rendido. Antes, el profesor les había advertido que lo trataran como una batalla real y que no había tiempos muertos en el campo de batalla. La chica no entendía la lógica del profesor. Sin poder hacer nada, bajó la cabeza. Los ojos del protagonista cambiaron de color, revelando su furia. El chico tumbado en el suelo parecía haberse divertido causando dolor, pero ahora la situación se había invertido. Frey dijo que gente como él, que se hacen llamar magos, son la razón por la que el mundo está en tal estado. Por el bien de la sociedad, sería mejor que nunca volviera a usar magia. Dando pasos cortos, se acercó más, pero solo era una broma.
Dijo que no rompería todos sus huesos. Sintiendo lástima por David, decidió terminar la pelea. Llorando aún más fuerte, el niño suspiró aliviado, pero volviéndose hacia él, Frey dijo que no había terminado. El niño todavía tenía otra pierna, por lo que usaría misil mágico en esa también. Observando la formación del esfera, los ojos del chico se llenaron de completo desespero. En las manos de Frey, el poder seguía creciendo con más fuerza. David intentó gritar de todas las maneras, pero no salió sonido alguno. Desde la distancia, otros observaban las habilidades del protagonista. Una de ellas, la de cabello rubio, prestó mucha atención hasta que se dio la vuelta y se alejó. Dos personas miraron cuidadosamente la arena. El chisme se difundió rápidamente por la academia. Los rumores decían que Frey aplastó a David en un duelo, hiriendo gravemente sus cuerdas vocales y las piernas. En el fondo, todos pensaban que David era un idiota, y la academia se sentía mucho mejor sin él. Aún así, todavía no podían creer por completo que la basura de la familia Blake realmente hubiera ganado. Algunos pensaban que podría haber hecho un pacto con el diablo. Mientras caminaba por los pasillos, el protagonista fue detenido por un hombre, pero no lo reconoció y le preguntó su nombre. Era un estudiante de cuarto año, un estudiante llamado Duman Milost. Después de darse cuenta de que era un estudiante de último año, Frey se presentó. Los dos intercambiaron miradas intensas. Con una petición directa, el estudiante le ofreció un lugar en los anillos de Troman. Al escuchar ese nombre, Frey se sintió un poco emocionado. Desde que estudió en la academia ya estaba familiarizado con ese grupo. Eran una asamblea de estudiantes que representaban la academia Westroad. Además, no era un grupo abierto a todos, sus miembros eran seleccionados cuidadosamente. El anillo con runas que llevaba el estudiante mostraba que era parte del Troman Rings. Lo único en lo que pensaba el protagonista era si usar su nombre sin permiso podría considerarse una violación de privacidad. Mientras el estudiante divagaba, él simplemente escuchó. Antes de que el estudiante pudiera mencionar que era el líder de los anillos de Troman, Frey le dio la espalda. El personaje no tenía intención de unirse a ese grupo. Una voz dijo que ese chico no era fácil de persuadir. Era Peruan Jun de pie en el pasillo. Imponente, el chico fue saludado por su compañero. Al oír ese nombre, el héroe prestó atención. Acercándose, se presentó como el líder del grupo. Se disculpó por el comportamiento de Duman. A pesar de todo, su amigo había dicho la verdad sobre los anillos de Troman. Sin decir una palabra, el joven lo miró fijamente. Comenzó a interesarse por el chico que estaba frente a él. Parecía un líder impresionante para alguien de su edad, pero aún así no estaba interesado en la oferta. Se alejó, diciendo que no cobraría nada por el uso de su nombre. Duman se irritó extremadamente con el chico. Arrogancia, pero Peruan le dijo que no se preocupara por eso. Rascándose la cabeza, su amigo se disculpó por su comportamiento. Mientras tanto, el chico de ojos azules observaba al joven partir. Era de noche y los invitados habían comenzado a llegar. Las mesas estaban llenas de comida deliciosa. Cumpliendo su promesa, el profesor tenía que cenar con Frey. Aún así, encontraba extraña la presencia de Isabel en la mesa. Mientras comían, Isabel le pidió que no le prestara atención, haciendo como si no estuviera allí. Molesta, Frey le pidió a la chica que se fuera. Encogiéndose de hombros, empezó a hablar sobre el método del conflicto y el profesor escuchó atentamente. Dado que la protagonista no le había enseñado nada, la opción más lógica era seguirlo a donde fuera. Él se fue. Curiosa, la profesora Jane preguntó si la chica se refería al método de entrenamiento de Schweitzer. Se sorprendió al darse cuenta de que la mujer frente a ella también lo conocía. Mientras tomaba su bebida, Jane dijo que solo había rumores sobre eso entre otros. Guerreros. A pesar de buscar exhaustivamente en los registros, nunca había encontrado nada al respecto. Al darse cuenta de que Frey sabía sobre el tema, se interesó en escuchar más. Mientras tanto, el protagonista estaba bebiendo de su taza. Un hombre se acercó a la mesa y el profesor se sobresaltó por un toque. Frey se puso detrás de ella, ofreciendo enseñar algo mucho más interesante mientras la abrazaba. Su objetivo era continuar esa conversación en su habitación. La profesora se sintió cautivada por el chico, aunque estaba indecisa ya que él tenía solo 20 años. Era como si su cuerpo y mente actuaran por separado. Justo antes de que se besaran, Isabel golpeó la mesa con la mano, exigiendo que Frey dejara de hacer cosas tan vergonzosas con la profesora. La luna parecía como si hubiera sido esculpida en el cielo. Cerca del balcón, el héroe reflexionó sobre su nueva vida. Si el semidios estuviera gobernando completamente el mundo, debería considerarse un problema. Incluso después de 4000 años, algunas personas todavía sabían sobre Cassidan, Schweitzer, Iris y él mismo. Se dio cuenta de que todavía había personas que seguían su legado y luchaban. Con calma, Isabel se acercó a su compañero de clase. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó su llegada, pero ella lo miró fijamente, sus ojos totalmente abiertas. Poco después, el protagonista la miró a los ojos y decidió hacerle una pregunta. Quería saber quién era el jefe de la academia. Necesitaba averiguar quién era la persona más fuerte entre los estudiantes, profesores y otros miembros. Antes de responder, ella señaló que él nunca respondía a sus preguntas, pero él dijo que las respondería todas si ella le decía quién era el jefe. Emocionada, ella comenzó a celebrar con pequeños gestos. El estudiante más poderoso era Peruan Jun. Entre los profesores eran el profesor Dio Pulsman y la profesora Adelia. Sin embargo, la persona más fuerte de todas probablemente era Isabel. Tía. La tía de la chica era la directora de la academia Westroad, Madame Cyrus Trisney. La profesora Jane se acercó a los dos estudiantes. Ella dijo que Cyrus era una famosa maga de sexto grado con una personalidad fría. Frey sintió la presión del alto rango de la mujer. Teóricamente, los magos pueden alcanzar el 9º grado, pero habían pasado más de 3000 años desde que alguien lo había hecho. Además, todavía se debatía si eso era completamente cierto o no, y muchos creían que el verdadero máximo era el 8º grado. Probablemente había menos de 10 magos en todo el mundo que alguna vez habían alcanzado el 8º grado, así que alcanzar el 9º se consideraba una leyenda. El protagonista se dio la vuelta para observar el entorno. Preguntó si la persona que lanzó el hechizo para proteger la academia era también la directora. Sin embargo, la profesora Jane no estaba segura de esa información, pero concluyó que lo era.
Posible. Frey se dio cuenta de que no podría enfrentarse a un mago de sexto grado. Recordó la oferta de unirse a los círculos de Troman. Pensando que algo no estaba bien, decidió que necesitaba conocer a Cyrus Trisny. Volviéndose hacia su nueva amiga, la llamó. Terminó. Con una mirada suave, pensó en lo que le iba a preguntar. Dependiendo de la situación, no era buena idea involucrar a un niño inocente. Ahora su objetivo era llegar al menos al séptimo grado. El profesor le informó que tomaría 10 años si era rápido. Sin embargo, el protagonista declaró que alcanzaría el nivel deseado antes de que terminara las vacaciones. Riéndose, el profesor dijo que era genial tener grandes sueños en la vida, pero el protagonista estaba siendo serio. Cuando notó que la mujer estaba sola, se acercó a ella y probó una más de sus jugadas de coqueteo. Molesta, Isabel señaló que ella todavía estaba allí. Dijo que si un profesor es atrapado teniendo una relación inapropiada con un estudiante, tendrán que hablar con su tía. Con esas palabras, la niña destruyó los sueños de Frey. Esa fue la razón por la que no le gustaban los niños pequeños. Así, la profesora Jane estuvo de acuerdo y se alejó, dejando a Isabel bastante irritada. Las lámparas iluminaron la oscura noche. El protagonista sabía que no necesitaba apresurarse, solo tenía que evitar hacer errores. Mirando la luna, decidió que ese era el camino más rápido. 2 semanas después, alguien apareció cojeando. David había regresado a la escuela y estaba buscando a ese Dan Fry. Todavía no había aceptado la derrota, diciendo que no había manera de que pudiera perder con basura como esa. Todos los estudiantes escucharon sus quejas provenientes del pasillo. Mientras tanto, el héroe leía un libro tranquilamente. Furioso, el chico pelirrojo dijo que le haría lamentar haber nacido. David iba a convertir su vida en infierno, pero antes de que pudiera terminar la frase, Frey lanzó un misil mágico que lo derribó. Lanzando sus muletas al aire, el chico cayó al suelo. Aterrados, los estudiantes observaron el escena. Ahora la nariz del chico estaba rota. Dentro del aula, el profesor Kevin les informó que David había ido a casa para arreglarse la nariz. Aburrido a más no poder, el guerrero caminaba por los pasillos. Creía que esos estudiantes deberían tener al menos un poco de clase, ya que formaban parte de la prestigiosa Academia Westrodh. Para aprender a usar el mana directamente del cuerpo de Frey, el joven necesitaba experiencia real de combate. Una voz lo llamó, refiriéndose a él como el chico de cabello gris. Detrás de él, un chico dijo que necesitaban hablar. Había escuchado que Frey era muy bueno con la magia. En una habitación con paredes agrietadas, ese chico se presentó como Alex Drinid, un estudiante de último año que esperaba ser admirado por Frey. Sin ningún miedo, dijo que podía barrer el suelo con el chico delgado frente a él sin siquiera sudar. Enojado, quería saber qué le había hecho el joven a David, el chico que consideraba su hermanito, pero el héroe no parecía preocupado por esa discusión. Se preguntó si esos chicos estaban tratando de molestarlo. A propósito, exigiendo respeto, el anciano levantó una de sus manos. Para el héroe, no eran más que un montón de malditos mocosos. Drenid trató de entender por qué ese chico peleó con su amigo. Mientras enumeraba sus logros, como haber quedado en el puesto 17 en el último torneo de magia Glade, Frey soltó un bostezo. Finalmente el veterano intentó intimidarlo, diciendo que este sería el día de su funeral. El personaje solo estaba fanfarroneando mientras amenazaba a un novato frente a sus amigos. Esos chicos estaban allí para ver la batalla. No era necesario que se unieran contra alguien tan débil como Frey, que ya estaba preparando un misil mágico. Golpeó a 3 estudiantes a la vez, mientras Alex era lanzado lejos. Los poderes del chico fueron suficientes para derribar a varias personas en 1500 una vez y dejó a todos muy enojados. Mientras Alex yacía en el suelo, no respondía. Los chicos decían que no era justo atacar mientras el oponente estaba hablando, pero molestar a un montón de mocosos era algo hilarante para el protagonista. Debido a su arrogancia, los ataques se intensificaron. Golgorex, el primogénito de la familia Gillard, quería acabarlos. Prix, el segundo hijo de la familia Pinalars, también se unió. Aún así, el héroe no se sintió intimidado, y usando sus manos lanzó un segundo hechizo mágico, ¡Misil! Mientras esos estudiantes intentaban alcanzarlo, él seguía generando más energía para derribarlos. Incluso un simple movimiento creaba un misil mágico poderoso. Al final, estaba sentado sobre algunos cuerpos exhaustos, dándose cuenta de cuánto tiempo había perdido. Había estado burlándose, pensó que ninguno de ellos había valido la pena la paliza. El cielo azul lleno de nubes se extendía sobre los tejados de la academia. Mientras dormía, Frey estaba exhausto de estudiar tanto para mejorar sus técnicas. Una voz preguntó qué había estado haciendo últimamente. Al darse la vuelta, vio que era Isabel. Los estudiantes de la academia lo llamaban el misil mortal porque dejaba montones de cuerpos con su misil mágico. Ese apodo le traía una inmensa vergüenza al protagonista, pero no había tenido otra oportunidad de usar hechizos más fuertes que su característico. 1. La chica se sorprendió al sentir algo extraño de su compañero de clase. Acostado en el escritorio, él se veía muy guapo, captando toda su atención. Con la cara apoyada en la mesa, él preguntó lo que ella quería. La chica dijo que había seguido el consejo de Frey. Aunque sabía que la sangre de troll podía utilizarse para aumentar la eficiencia del círculo mágico, la idea de mezclarla con esencia mágica en una proporción de 7:3 era un descubrimiento nuevo. Si usaba sangre de un Trogshaw, el 100%, la mezcla sería aún más efectiva. Aún así, la chica estaba muy agradecida por el increíble descubrimiento. Pausando por un momento, se preguntó qué podría enseñarle a continuación, pero Hiro parecía tan cansado y aburrido que solo miró su rostro. La chica le devolvió la mirada, mostrando interés en sus habilidades. Aún así, el personaje no se había dado cuenta de que se había convertido en el tutor privado de Isabel. Siendo una chica talentosa, si la enseñaba adecuadamente, podría alcanzar el 7º grado. Pensándolo bien, siguió considerando la propuesta.
Finalmente llamó a la chica y le dijo que le enseñaría conflicto esta vez. Mostrando alegría al instante, no podía creer que ese momento hubiera llegado. Dijo que dejaría la academia durante el descanso para entrenar y que ella podría venir a verlo con sus propios ojos. Sin embargo, sería un viaje difícil, posiblemente incluso mortal. Antes de que pudiera terminar la frase, la chica aceptó la invitación. Estaba realmente decidida a aprender sobre el conflicto. Quería ir con él sin importar qué, así que ella podría entrenar. Con una mochila enorme llena de cosas, la chica apareció para el viaje. Frey no podía creer la cantidad de cosas innecesarias que ella llevaba, pero las mujeres necesitaban muchas cosas, algo que él no podía entender. Nerviosa, quería saber cuál sería su destino, pero incluso el protagonista no estaba exactamente seguro de a dónde ir. Estaba pensando en dirigirse a las montañas de Hispania. Ese lugar era conocido como un paraíso de monstruos, extremadamente peligroso. Con un mapa en mano querían encontrar la ruta más rápida. Cuidadosamente, calcularon cuánto tiempo tomaría. Si iban en barco, tardaría aproximadamente medio día. Además, el camino hacia las montañas era complicado y lleno de monstruos. Pero la chica ya se estaba preparando para el viaje, sin mostrar miedo en absoluto. Todo. Ella nunca pensó que el viaje sería fácil. La protagonista hizo un puchero por su actitud. Caminaron mientras hablaban sobre la piedra de teletransportación que se usaba como medio de transporte de larga distancia. Ese tipo de cosas no existía hace 4000 años. A pesar de que la magia no había progresado en absoluto, la tecnología había avanzado constantemente con el tiempo. Aún así, la idea de viajar largas distancias a través de piedras era realmente atractivo. Aún así, el artículo era un poco caro. La distancia entre Chaos Symphony y la española era grande, así que costaría unos 10 oros. Frey intentó buscar en su mochila ahorros, pero todo lo que tenía era un oro. A pesar de la falta de dinero, tenía otra idea. Isabel también era una noble, al igual que Frey Blake, y podría tener mucho dinero. Tratando de ser educado, le preguntó cuánto dinero tenía, pero ella no había traído nada de dinero para el viaje. Dijo que el dinero hace que la gente sea perezosa, por lo que no llevaría nada para un viaje de entrenamiento. Como conclusión, mencionó que ganar dinero para los gastos durante el viaje también era parte del entrenamiento. Frey estaba sorprendido por la chica. Desvergüenza, incluso mientras llevaba una mochila enorme. Ella gritó que esas cosas no estaban relacionadas y que las mujeres tenían muchas necesidades. Los dos continuaron su viaje, pensando que todo saldría bien si iban a la capital. Ninguno de ellos había trabajado antes. Cuando se acercaron al barco, muchos miembros de la tripulación y trabajadores estaban alrededor del área. Al mirar hacia arriba, quedaron atónitos por su tamaño. Era un barco enorme hecho de madera. Ese barco era completamente gratis para los estudiantes de la academia. Por esa razón, había muchos estudiantes en el área. Además, la comida que servían era de primera categoría. Frey ya estaba babeando solo de pensar en las comidas. Sin embargo, sus planes se arruinaron cuando escuchó que el barco era completo y la próxima salida no sería hasta dentro de 4 días. Se tiró al suelo, pensando que ni siquiera llegarían a la mitad del camino. La única opción que quedaba era el Cortés, un barco mucho más viejo y más sencillo. Pero ninguno de ellos podía quejarse de la situación. La vida es así, y tenían que aceptar la carga. Aunque el barco se detuvo en Juvenble en el camino, tomaría menos de 5 días llegar a Chaos Symphony. Además, los estudiantes de la academia no tenían que pagar por el viaje. Dentro del barco, los miembros de la tripulación estaban teniendo una discusión. Uno de ellos, que tenía una cicatriz en la cara, afirmó que todo estaba listo. El capitán decidió que zarparían esa noche, con el objetivo de un asalto perfecto. El otro, que llevaba un parche en el ojo, simplemente soltó una risa. Un hombre preguntó por qué se había quitado el ojo, pero él respondió que era el símbolo de piratas. Mirando el mapa, hablaron sobre los sanguinarios piratas. Señalando una región más remota, dijo que su objetivo de hoy sería el barco que se detuvo en Juvenble, emboscándolo justo después de que pasara las Islas Oscal. Finalmente, solo necesitaban el nombre del barco. Era el que estaba lleno de niños ricos, el Cortés. Isabel y Frey estaban en la proa del barco. El capitán se presentó como Mac Martínez y dio la bienvenida a los pasajeros. Muy cortésmente, Isabel comenzó a charlar con un hombre. Si no fuera por ese barco, habrían tenido que esperar 4 días más, y aunque era un barco decente, tenía pocos pasajeros. El capitán explicó la razón. La ruta del barco pasaba por las Islas Oscal, donde se sabía que había piratas. ¡Aparecer! La chica se preocupó, pero el capitán la tranquilizó. Aunque solo había 2 buques de guerra escoltándolos, cada uno llevaba un cañón de 4º grado. ¡Mago! Y eran magos de batalla de la Torre Mágica. Así que no importaba cuántos piratas aparecieran, serían incapaces de hacer daño. Los 2 magos continuaron lanzando sus hechizos protectores. Isabel se sintió aliviada de saber que había magos de batalla a bordo. Si los piratas fueran inteligentes, no se atreverían a atacar el barco. La atención de los personajes se centró en algo ominoso. La aparición de piratas sorprendió a toda la tripulación. Con un barco imponente y completamente equipado se acercaron. Incluso el capitán Mac no podía creer lo que estaba viendo. Isabel, en pánico, observaba lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Frey no parecía estar preocupado en lo más mínimo. Los buques de guerra habían sido hundidos. Los hombres habían derribado ambos buques de guerra, demostrando que no eran ordinarios. Piratas. Tenían cañones enormes y una determinación inusual. Unos minutos antes, los piratas habían visto su objetivo y notaron la aproximación del Cortés. Al ver los 2 buques de guerra, se preocuparon, pero tenían un arma secreta, un invitado especial que los ayudaría con la incursión. Hablando en un idioma completamente desconocido, comenzó a mostrar sus poderes. Ese era Lord Dullard, un lich que los ayudaría en la incursión. Sus poderes eran aterradores, incluso para los piratas. Parecía completamente oscuro y destructivo, pero el capitán sabía que podía confiar en el monstruo. Era una criatura no muerta, aterradoramente temible. Ahora el pirata entendió los planes del capitán. Al contratar a un lich, el capitán podría convertirse en un pionero que pasaría a la historia pirata.
Mientras tanto, el no muerto comenzó a preparar sus ataques. Su oscuro poder se fusionó con la magia de las sombras. Su primer hechizo ofensivo fue la lanza de hielo. Apuntó a los barcos de guerra y atravesó la madera. Su objetivo era golpear a los magos que comandaban los barcos. Al notar el ataque, los dos intentaron defenderse, pero él... Fue demasiado tarde, y el poder de esas lanzas era abrumador. Los magos intentaron de todo, pero nada funcionó. Las lanzas seguían atravesando la madera, y sí, destruyeron completamente los barcos. El capitán soltó una risa ardiente, dándose cuenta de que nadarían en riquezas esa noche. Mientras tanto, la tripulación desenfundó sus espadas, lista para la batalla. Acercándose, el capitán trató de halagar a Dullard. Movimientos. Los no muertos sintieron algo extraño. Girando su fea cara, incluso el capitán se sorprendió. Dijo que estaba seguro de haber invocado 3 lanzas de hielo. No entendían cómo ese último barco seguía a flote. En ese momento, el hombre intentó recordar la petición de no destruir ese barco en particular, ya que sus pasajeros serían utilizados como rehenes. Sin embargo, sus palabras parecieron irritar al monstruo, que lo llamó un cabezón completamente. Molesto, explicó que había atacado para prevenir cualquier escape o resistencia, sin usar demasiada fuerza para hundir el barco. Confundido, el pirata no parecía comprender las intenciones del no muerto. Mirándolo, Dullard dijo que algo era extraño sobre ese barco. Al otro lado, el caos estalló cuando todos los estudiantes corrieron por la cubierta. Mientras tanto, una figura misteriosa se sentaba en silencio. Con una capucha puesta, parecía cansado y comenzó a respirar con dificultad. Isabel y Frey permanecieron de pie, sin saber a dónde ir. La chica estaba aterrorizada después de darse cuenta de que los barcos de guerra habían sido aniquilados, pero Frey no mostró nada en su expresión. Colocando su mano sobre la cabeza de la chica, le pidió que se relajara un poco. Por ahora, solo eran piratas, y había preocupaciones más grandes. Había notado que había 3 lanzas de hielo, pero el que venía hacia el barco desapareció en el aire. Sin embargo, el protagonista dijo que no había lanzado ningún hechizo defensivo. Comenzó a pensar con más claridad. Aunque sintió el flujo de maná, él no pudo bloquearlo. Su mente se quedó en blanco cuando sintió una presencia similar al dolor del demagogo. Sintió ira por no poder defenderse. En ese momento necesitaba calmarse y reconocer que no era un demagogo. Pensando en voz alta, concluyó que ese maná pertenecía a un no muerto, pero aún no sabían quién había defendido el barco. Levantando la mano a sus labios, intentó reflexionar más. Incluso sin saber quién era, sabía que sería necesario agradecerles. Mientras tanto, el barco pirata se acercaba. Los estudiantes corrían completamente aterrorizados. Las embarcaciones se acercaron entre sí y se usaron escaleras como puentes entre los barcos. Con sus enormes armas, los piratas comenzaron su invasión. Pidiendo ayuda, la tripulación no sabía cómo defenderse. Corriendo de un lado a otro, la situación era un caos total. Cuerpos caían por todas partes mientras alguien se levantaba. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar justo allí. Aunque el Cortés era un barco más pequeño que el Nefleso, tenía muchos pasajeros. A bordo, aproximadamente 40 personas de familias adineradas. Con la intención de obtener dinero de rescate, el capitán pirata sonrió ante la situación actual. Deseándoles a todos una buena noche, los presentó como sus amigos, los piratas sedientos de sangre. Con espada en mano, el capitán Cortés intentó enfrentarse al pirata, pero para el pirata ese barco era solo un cofre del tesoro lleno de herederos de ricos. Familias. Todos sus compañeros de tripulación estallaron en carcajadas. Era indignante que esos sucios piratas se atrevieran a hablar de esa manera. Notando a alguien parado frente a él, era un estudiante que parecía completamente indefenso. Afirmó que el barco estaba lleno de estudiantes ejemplares que algún día se convertirían en grandes magos. En otras palabras, era el barco equivocado para asaltar. El capitán pirata notó la intención del chico mientras comenzaba a activar sus poderes para defenderse. Antes de que pudiera completar su hechizo, algo voló hacia él y lo golpeó fuertemente, inmovilizándolo contra un trozo de madera. El capitán había lanzado un cuchillo al chico. En ese momento comenzó a entrar en pánico. Notando la afilada hoja junto a su cuello, temblaba. Con miedo, Frey e Isabel permanecieron congelados en medio del pánico y la histeria. El protagonista sabía que el cuchillo había sido dirigido directamente a su cuello, pero su trayectoria había sido alterada. Al sentir la presencia de un hombre encapuchado, se preguntó si ese era quien había detenido el ataque en el barco. Una voz exclamó que el joven no era capaz de enfrentarse. El pirata. Diciéndole que no tomara riesgos, la figura le exigió que permaneciera en silencio y obedeciera. El capitán pirata, fingiendo estar confundido, lo ignoró. Desde ese momento decidió dejar de jugar y ponerse serio. Al ver a una figura inocente, decidieron que lo usarían para su ventaja. El chico trató de protegerse, alejándose de los piratas. Asustado, se mojó los pantalones. Al ver que el estudiante se había orinado, el capitán lo llamó bebé. Uno de los piratas decidió que él se encargaría de la situación. Levantó al niño sobre su espalda y dijo que le daría un baño, pero el niño asustado le pidió que se detuviera. El hombre arrojó al niño al mar abierto. Intentando nadar, pidió ayuda desesperadamente. Lentamente se alejó del barco hasta que desapareció por completo de la vista. Aunque era de segundo grado, Orco fue cruelmente asesinado, pero a los piratas no les importó en absoluto. Provocando la furia de los otros estudiantes, comenzaron a mostrar sus poderes. El capitán se dio cuenta de que esos niños eran increíblemente ruidosos. Intentando atacar a los hombres, lanzaron sus hechizos, pero fueron terriblemente golpeados por algo mucho más fuerte. El poder de los no muertos estaba protegiendo a los piratas. Estaba en todas partes y no permitiría que nada los alcanzara. Los otros estudiantes no sabían cómo luchar contra esa fuerza maligna. Mientras tanto, el capitán solo se reía de la situación y los no muertos hacían todo el trabajo sucio.
Trabajo. Usando los poderes de la oscuridad, derrotó a los estudiantes. A través de un control sombrío, trató de absorberlos a todos. El chico no podía creer lo que veía, era algo que habían estudiado en los libros. Antes, era un poderoso y aterrador liche. Isabel se sorprendió cuando vio a ese monstruo, pero Frey permaneció perdido en su propio mundo. Pensamientos. Los piratas habían hecho un contrato con un ser inmortal, pero los inmortales nunca hacen tratos con mortales, lo que significa que estaban siendo manipulados en ese mismo momento. Siendo piratas no les importaba nada más que el dinero. Su avaricia era mayor que cualquier otra cosa. Asustada, Isabel se aferró a su amiga, quien le pidió que la soltara porque hacía demasiado calor. Se quedó sin palabras al mirar el rostro de la chica. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Ahora, todos sabían que estos no eran simplemente ordinarios piratas. Ese liche tenía que ser al menos de 5º grado, lo que explicaba por qué los magos del barco de guerra no podían defenderse. El capitán pirata miró a esa figura enigmática. Curioso, el liche exigió que la persona que había bloqueado su ataque se mostrara. Estaba seguro de que estaban entre las personas en el barco. Cuando no recibió una respuesta, decidió hacer una amenaza. En una de sus manos, reunió algo de energía para formar flechas de hielo. Si la persona no se rebelaba, mataría a todos en ese mismo momento. Y ahí, los miembros de la tripulación estaban aterrorizados. Con una risa maníaca, las flechas crecieron más grandes y poderosas. El capitán pirata intentó detener el plan de Lord Dullard, diciendo que necesitaban rehenes, pero los no muertos lo miraron con una mirada aterradora. Ni siquiera el capitán podía mirarlo a los ojos. Alguien se acercó con luz. Pasos. La figura encapuchada todavía no mostró su rostro, pero los no muertos sospechaban que podría ser él quien bloqueó el ataque. Sin perder tiempo, el joven declaró que había sido obra suya. Curioso, el liche preguntó el nombre del niño. En ese momento se quitó la capucha y todos se sorprendieron al ver quién era. Incluso Isabel mostró una expresión de sorpresa. Mientras tanto, Frey estaba un poco perdido en los eventos. El chico se presentó como Perú y Junio. Isabel se dio cuenta de que era su compañero de clase de la academia. Todos los estudiantes conocían al chico en la academia. Era el líder del club más grande y el hijo legítimo de una de las 3 familias más influyentes del imperio. Además, sus calificaciones eran excelentes e Isabel y él a menudo competían por el primer puesto en la academia. Pero este no era el momento para presumir. Ella dijo que aunque sus calificaciones eran similares, era probable que su título fuera mucho más alto que el de ella. Las chicas estaban impresionadas de ver a Perú y a Jun a bordo del barco. Todo el mundo, animados, se dieron cuenta de que tal vez estarían a salvo. Isabel dijo que tal vez Perú no podría lidiar con la situación, pero el héroe le dijo que no se hiciera ilusiones. Probablemente él estaba luchando solo para mantenerse en pie. Considerando la sangre que goteaba de su boca, el liche era al menos de 5º grado, y aunque Perú era muy talentoso, parecía haber alcanzado recientemente el 5º grado. El hecho de que todavía estuviera vivo después de bloquear un hechizo de un grado superior al suyo, era nada menos que un milagro. Desesperada, la chica preguntó a Frey si él estaba en un grado más alto que el no muerto, pero él dijo que no. Aún así, pidió a la chica que se alejara de él ya que todavía se sentía acalorado. Agotado por la pelea, Perú y lamentó haber elegido ese barco. Aparentemente, elegir un barco con menos estudiantes para no destacar había sido una idea terrible. Afortunadamente, había logrado detener el hechizo, pero debido a ello, sentía que su cuerpo iba a desmoronarse. Al mirar a la criatura, no sabía cómo podría enfrentarla. El no muerto dijo que estaba teniendo un día muy afortunado. No había esperado encontrar un material tan bueno. Los dos intercambiaron miradas sin decir una sola palabra. Temiendo su final, Perú y cerró los ojos. Se dirigió una pregunta al capitán pirata, preguntando cuál era su verdadero objetivo. Con un ligero sonríe, él respondió que no era nada demasiado serio. Notando a todos esos preciosos niños pasando por las peligrosas islas Oskal, no podían simplemente quedarse sentados y no hacer nada, así que escoltarían a los jóvenes de manera segura a su destino, Coast Symphony, porque eran amigos de todos. Uno de los piratas dijo que el capitán era un hombre muy ocupado, pero terminó su plan diciendo que solo los llevarían después de recibir el pago por su protección. Al final, todo se trataba de dinero. Perú se mantuvo quieto, sin moverse. El chico propuso otra sugerencia, una alternativa. Se ofreció como el único rehén. El chico dijo que la familia Jun podría pagar el doble de la cantidad que esperaban ganar ese día, pero el capitán rechazó la oferta, alegando que tenía un ser inmortal a su lado para conseguir cualquier suma que deseara. Encogiéndose de hombros, el chico admitió que el pirata tenía razón. No se consideraba lo suficientemente fuerte como para enfrentar al lich contratado. Aún así, lo daría todo, apostando a que no sería el único en morir. Sus acciones dejaron al capitán en shock. Frey se interesó mucho en ese chico y comenzó a gustarle más y más, impresionado por el espíritu que tenía para alguien de su edad. El protagonista dice que la nación tiene un futuro brillante por delante. El no muerto no se echa atrás de una decisión. El mana del chico parece espectacular. Al darse cuenta de las intenciones del monstruo, Perú se asusta. Intenta esquivar los ataques oscuros, pero el no muerto está decidido a absorber todo el mana del chico y usar su cuerpo para crear un no muerto bajo su control. Con sus poderes lo atrapa en sus garras. En ese momento, las negociaciones habían terminado, y todos serán transportados al barco pirata. Los estudiantes comienzan a correr, temblando de miedo por sus vidas, pero los piratas los agarran con todas sus fuerzas, aprietan a las chicas y las sostienen con fuerza. Al ver la escena, todos parecían estar complacidos con el trabajo hasta que el pirata tuerto se dio cuenta debería ayudar a capturar rehenes. Al mirar hacia un lado, notó la belleza de Isabel. Al acercarse a ella, asustó a la chica, que intentó esconderse detrás de Frey. El pirata se burló de los protagonistas, llamándolo un palillo. Frey miró a su alrededor, fingiendo no entender de quién estaba hablando el hombre, hasta que se dio cuenta de que el pirata estaba hablando con él. Nuevamente se burló de él, llamándolo un chico enclenque.
El héroe pidió al hombre que mostrara un poco más de respeto. El pirata encontró su respuesta extremadamente molesta. Juntando sus manos decidió que le daría a un chico una paliza, pero Frey no se movió ni siguió sus órdenes. Mientras tanto, algunos estudiantes ya estaban atados. Jack dijo que Frey se había vuelto completamente loco después de hacerse famoso. Con una expresión enojada, el pirata ya estaba muy irritado. Comenzó a moverse hacia el chico. Con su espada afilada, corrió para alcanzarlo. Todos los demás miraban atentamente. A pesar del miedo a su alrededor, el héroe no se movió. El pirata ahora estaba muy cerca, listo para dar el golpe final. Isabel cerró los ojos sin querer ser testigo del escena, pero el que terminó herido y perdiendo algunos dientes fue el mismo pirata. Con sus poderes, Frey lo empujó lejos. El hombre cayó como un fruto podrido. El guerrero observó lo que había causado. La patada lanzó al enemigo al mar. Los que estaban mirando estaban asombrados por la escena, porque frente a ellos estaba Frey, el eterno perdedor de la academia. El rubio de ojos azules lo miró incrédulo, incapaz de decir una sola palabra, tratando de entender qué tipo de movimiento había sido. Pensando para sí mismo, trató de analizar cómo se había hecho, pero la patada giratoria imbuida de maná antes del pirata podría atacar. Aunque ya tenía una idea del talento de Frey, nunca había imaginado que el control de Mona del chico fuera tan magistral. Volviendo al presente, el protagonista detuvo a la pelirroja antes de que diera un paso adelante y le dio una palmadita en la cabeza. Añadió que debería mantenerse alerta, ya que los oponentes allí no eran más fuertes que ella, excepto por el Lich. Así que ella debería poder defenderse sola, y él le preguntó si no tenía razón. La maga lo miró con una pequeña sonrisa, tocándose levemente la cabeza. Luego se concentró de nuevo cuando el protagonista se volvió hacia él. Agresores, uno de los secuestradores se preguntó qué acababa de suceder. Luego, sarcásticamente, intentó justificar la escena diciendo que su camarada se distrajo por la lujuria. Fue entonces cuando el chico de cabello gris apareció frente a él a una velocidad extrema, creando incluso una ráfaga de viento por la fuerza de su movimiento. El agresor no podía entender lo que estaba sucediendo y se sorprendió por tal velocidad. El Lich al fondo observaba la situación en silencio, analizando a su oponente, y también se sorprendió por la velocidad. Se pudo ver una explosión de aura seguida de una fuerte explosión. El agresor, aún confundido, tenía una expresión de dolor y gimió. Vemos que fue golpeado fatalmente por el chico, quien dijo que no debieron aceptar un trato, porque no le gustó ese acuerdo y no sería cortés esta vez. El de cabello gris reflexionó que nunca había quitado la vida a alguien antes, pero al final eso no importó, ya que todos miraron sorprendidos. Concluyó pensando que chicos como esos nunca gustaban de chicos como él. Todos los secuestradores se lanzaron contra el chico de cabello gris, soltando un poderoso grito de guerra. Llorar. El protagonista solo los miraba con una mirada fría. Luego agarró al guerrero derrotado por el cuello y lo lanzó contra dos de los atacantes. Terminó su ataque usando su aura para lanzar un ataque mortal a todos los que estaban frente a él. Los piratas que aún estaban libres intentaron flanquearlo y atacar desde atrás, aprovechando el apertura. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Frey expandió su aura, golpeando también a los que estaban detrás de él. El hombre al lado del Lich no podía entender nada, llamándolo imposible. Mientras tanto, el protagonista continuó derrotando a todos los guerreros, uno por uno. Los inocentes observaron la masacre con asombro, impresionados por la abrumadora diferencia de poder. Uno de los piratas intentó tomar a una mujer como rehén para salvarse, suplicando por su vida. Pero sin perder un segundo, el protagonista corrió hacia él a una velocidad extrema, tan rápido que dejó imágenes residuales tras de sí, y de una sola patada envió al atacante por los aires, volando sobre la niña y dando un golpe directo a la boca del pirata. Los piratas intentaron rodearlo con la esperanza de obtener una ventaja, pero el héroe simplemente saltó al aire, haciendo que los villanos chocaran entre sí por error. Frustrados, los villanos gritaron que lo enviarían al fondo como venganza, pero cuando miraron hacia arriba, vieron al chico de cabello gris sosteniendo una esfera gigante de energía. Entraron en pánico, gritándole que detuviera el ataque, pero con una expresión fría, la lanzó sin decir una palabra. Lo último que se oyó de los hombres fue un grito desesperado, y todo lo que quedó de ellos fue polvo y quemaduras. Suelo. El protagonista descendió lentamente de su vuelo. Mirando a su derecha, notó que un pirata seguía vivo. Había tomado al mago como rehén y llamó monstruo al chico. Ese secuestrador le dijo al chico de cabello gris que no se moviera o lastimaría a la chica. Nuestro héroe simplemente lo miró por un momento y le preguntó seriamente qué había dicho el villano. El hombre calvo se sorprendió por la pregunta, y antes de... Él lo supo, el mago ya estaba preparando un ataque. Ella lo miró profundamente a los ojos y desató una descarga eléctrica masiva que los envolvió a ambos. Un solo golpe fue suficiente para tirarlo al suelo. La tripulación circundante se quedó en silencio atónito, incapaz de una palabra. Lo mismo ocurrió con el Lich y la pelirroja parada a su lado. El mago y nuestro héroe se miraron por un momento, hasta que la pelirroja le preguntó qué pensaba de ella. Habilidades. La heroína respondió con cinismo, diciendo que actuaba toda inocente y dulce a pesar de sus habilidades poderosas. Se escucharon aplausos de fondo, llamando la atención de la heroína. Era el villano al lado del Lich, aplaudiendo sarcásticamente mientras alababa sus habilidades. Agregó que esta vez estaba genuinamente sorprendido. Heroína y villano se miraron fijamente por un momento, pero el silencio se rompió cuando el villano hizo una oferta. Dijo que aunque entendía que el chico frente a él no era cualquiera, aún sería difícil para él manejar todo en el barco. El chico no dijo nada y lo dejó continuar. El villano agregó que solo quería solo la mitad de los aprendices en tablero. Nuestro héroe miró hacia un lado y vio a los rehenes. Uno de ellos incluso estaba llorando por su mamá. Otros estaban llorando y diciendo que no querían hundirse. El villano preguntó si el héroe aceptaría este trato, ya que salvaría a algunas personas y lo dejaría alejarse, llamándolo una situación en la que ambos ganan.
Nuestro héroe escuchó eso y preguntó cómo podría ser ganar cuando ya había diezmado las fuerzas del enemigo. El villano simplemente se encogió de hombros, burlándose de él. Agregó que el chico de cabello gris podría elegir a quién mantener y a quién abandonar. Una mujer rubia gritó de repente y corrió hacia él, suplicando ser elegida. Intentó saltar a los brazos del protagonista, diciendo que estaba suplicando ser salvada, incluso ofreciéndole pagarle de otras maneras si el dinero no fue suficiente, diciendo que cumpliría cualquier deseo que él pidiera. Otro miembro de la tripulación también comenzó a rogarle: rodillas. Pronto otros lo siguieron, rogando ser salvados y ofreciendo dinero a cambio. El chico de cabello gris dijo que no tenía opción y sugirió que Isabel recogiera el dinero, pero Isabel gritó enojada que no podía aceptar tal cosa. Al escuchar su protesta, el chico sonrió con malicia y comenzó una subasta para ver quién pagaría más por ser salvado, dejando al chica furiosa. Los gritos de desesperación continuaron mientras los personajes de fondo suplicaban e invadían al protagonista sin parar, mientras los personajes secundarios observaban la intensa escena. Sin palabras, Frey respondió preguntando si alguna vez iban a parar. Luego empujó a la mujer rubia diciendo que era demasiado pegajosa y olía a pescado podrido. Los llamó a todos ratas, gritando que solo habían aprendido a usar dinero para conseguir lo que querían. Ellos querían, añadió, que se aprovecharon de los bonos ganados con tanto esfuerzo por sus padres para explotar a otros, y deberían estar avergonzados de llamarse a sí mismos magos. Terminó diciendo que el trabajo de un mago es ser un héroe, que protege a los débiles. Terminó diciendo que un verdadero mago siempre salva a los demás antes que a sí mismo, lo cual hizo que la chica lo admirara aún más, pero luego arruinó el ambiente al mencionar nuevamente el pago, lo que hizo que la pelirroja se volviera loca. Mientras tanto, los villanos observaban desde lejos. La pelirroja miró al Lich, preguntándose por qué estaba tan callado, como si dudara que el Lich pudiera ganar contra ese chico. El Lich respondió al villano, diciendo que no había humano al que no pudiera derrotar. Esto sorprendió al pelirrojo, sorprendido de que el Lich hubiera leído su mente. Maldijo al monstruo en sus pensamientos, pero rápidamente corrigió su postura. El no muerto entonces dijo que solo estaba observando por un... Mientras tanto, hizo suspirar al villano y pensar para sí mismo que sería mejor tener cuidado con sus pensamientos de ahora en adelante. El monstruo seguía reflexionando, pensando que ese hombre irradiaba un mana que nunca había visto antes, asumiendo que era muy hábil, guerrero, pero al final él era solo un 5 estrellas. Concluyó que el humano no sería capaz de enfrentarse a él cara a cara. Luego liberó su energía, desgarrando su capa con ella. El pelirrojo a su lado declaró que siempre supo que Lord Dullard era capaz de eso. Los héroes observaron cómo el monstruo elevaba su energía. El no muerto continuó diciendo que ya había derrotado a incontables como él, y ordenó al mago que se rindiera y se convirtiera en su propiedad, pero el chico de cabello gris permaneció completamente relajado, diciendo que el monstruo hablaba demasiado. El Lich no perdió tiempo y comenzó a preparar un nuevo hechizo. Mísiles vivientes de energía púrpura se materializaron en formas similares a lanzas. La chica de cabello rojo se sorprendió por la habilidad, pero antes de que pudiera decir algo más, el monstruo ya los había disparado a los héroes. Sin embargo, nuestros protagonistas simplemente se hicieron a un lado, causando que algunos piratas en el fondo casi fueran golpeados. Sigue persiguiéndolo, pero el protagonista simplemente esquivó de nuevo, como si estuviera bailando, exclamando que ya entendía cómo funcionaba. El chico pelirrojo cercano, observando la pelea, lo llamó peligroso en sus pensamientos. Continuó su monólogo interno, señalando que los misiles seguirían rastreando el objetivo, incluso si Delor usaba otro hechizo. Y efectivamente, el Lich invocó otro hechizo. Manos de hueso. Una energía se formó en el suelo, y de ella surgieron numerosas manos esqueléticas. Nuestro héroe seguía esquivando los misiles, pero fue sorprendido por las manos que lo alcanzaron por detrás. El villano empezó a celebrar, como si la victoria del Lich ya fuera segura. Cierta, mientras la chica llamaba suavemente el nombre de Frey. Luego lo gritó más fuerte al ver las explosiones masivas causadas por la magia de los no muertos. Las explosiones se intensificaron en el área, obligando a la maga a protegerse a sí misma y a sus compañeros con su barrera mágica. Los otros cerca intentaron esquivar los ataques persistentes para no ser atrapados. La pelirroja se concentró en mantener su barrera hasta que miró hacia el centro de los ataques y se dio cuenta de que el protagonista no estaba allí. Ya no más, todo lo que quedaba eran los restos destrozados del barco. Ella comenzó a llamarlo, rogándole que le respondiera. La maga rubia ya había comenzado a llorar su pérdida. Pero inesperadamente los misiles del Lich se congelaron en el aire. El no muerto quedó sorprendido por lo que acababa de pasar y rápidamente giró la cabeza. Se dio cuenta de que sus misiles ahora estaban apuntando hacia él. Rápidamente el monstruo levantó un escudo de repulsión para protegerse de los proyectiles, pero esto le hizo perder la concentración, lo que provocó que liberara al mago que había estado sosteniendo con magia. No importaba. Comenzó a cargar otro hechizo oscuro en sus manos y usó ese hechizo para destruir los misiles restantes. Se preguntó cómo había sucedido esto. Cómo el héroe había vuelto su magia contra él. Pensó que ya había derrotado a su oponente. No tenía sentido que el mago aún estuviera lanzando hechizos, hasta que el chico de cabello gris apareció detrás de él. Esto sorprendió a todos los que observaban la batalla, porque Frey aún estaba firme y fuerte detrás del monstruo. El Lich intentó darse la vuelta rápidamente, sin entender cómo había sucedido, pero no importa cuánto lo intentara, nuestro héroe simplemente se mantuvo a su espalda, usando su velocidad para jugar con él. Monstruo. El monstruo, ahora desesperado, saltó al aire para escapar de su presencia. El Lich estaba en pánico, tratando de entender cómo algo de esto era siquiera posible, porque los humanos no deberían ser capaces de ese tipo de habilidad, pero el protagonista solo miraba al monstruo, sus ojos llenos de magia, mostrando una expresión de pura superioridad. La chica pregunta si Frey está bien y recibe como respuesta una mirada tranquila y unos cuantos asentimientos de cabeza.
La chica mira al chico con asombro mientras comienza a recordar una visión de otro mago que se parece mucho al protagonista. Ella empieza a juntar las piezas en su mente, comprendiendo mejor lo que está sucediendo, hasta que el villano comienza a cargar otro hechizo que termina asustando al chico rubio presente. El Lich estaba lanzando una lluvia de lanzas de hielo gigantes contra el barco. Los miembros de la tripulación están extremadamente asustados, mirando hacia arriba como si fuera el fin para ellos. Mientras tanto, el Lich razona que debe destruir el barco para salvarse, y así comienza a bombardear el barco sin parar con su magia, convencido de que es la mejor opción a pesar de los sacrificios. Hasta que nota algo que lo sorprende. Su magia fue bloqueada con facilidad. Ninguno de sus ataques golpeó la nave. Todos fueron neutralizados por una barrera masiva creada por Frey. La criatura no muerta queda desconcertada, exclamando que esto es imposible. El chico rubio explica que realmente es increíble. Habría escupido sangre si hubiera intentado bloquear incluso una sola lanza. Mientras tanto, la chica en sus pensamientos intenta entender quién podría ser ese hombre. El monstruo sobre ellos llama a nuestro héroe un simple humano, mientras carga un iceberg masivo para lanzar. En el barco, el chico rubio grita que no hay forma de bloquear un ataque de ese tamaño. Para desatar su golpe, el Lich grita que los humanos deben perecer, y empuja sus manos hacia abajo para enviar el iceberg en forma de meteorito hacia el nave. Pero en respuesta, nuestro protagonista simplemente se prepara para saltar y va directamente hacia la gigantesca lanza de hielo, rompiéndola limpiamente por la mitad. Termina su movimiento levantándose y quedando cara a cara con el monstruo. Los escombros restantes son bloqueados por los magos menos experimentados en el barco, mientras que el Lich está incrédulo por lo que acaba de pasar, llamando al mago frente a él un simple 5 estrellas y afirmando que no podría parar. Pero el de cabello gris dice que simplemente conoce el camino que debe seguir. Gritándole al protagonista, el no muerto pregunta si realmente conoce el camino más allá de 5 estrellas. Frey solo se burla de él, diciendo que el monstruo debería esforzarse más porque esos hechizos no eran nada para esta batalla. Luego el Lich, visiblemente conmocionado, pregunta quién está frente a él. El héroe se presenta Frey Blake, el eterno perdedor de la academia, o algo así, lo que aterroriza al villano al reconocer el nombre, hasta que el hombre de cabello gris se declara Lucas Tromin, alguien que regresó después de estudiar durante 4000 años representando al mago más fuerte de la historia. Los otros magos en el barco dicen que no pueden escuchar la conversación, incluso cuando intentan concentrarse. Mientras la chica mira hacia arriba con preocupación, negando, el monstruo dice que no tiene sentido, ya que Lucas está muerto y se lanza hacia adelante con un ataque frontal contra el héroe. Frey aparece detrás del Lich, diciendo sarcásticamente que se ve mucho mejor desde atrás, y lo golpea, un golpe que va más allá del cuerpo del monstruo y agarra su corazón a su lado en su mano. El protagonista dice que sabe qué es eso, y pregunta si el Lich planea de seguir viviendo. Frey continúa diciendo que tenía una idea de dónde estaría ese objeto, pero no estaba completamente seguro debido a la variación, mientras el monstruo grita que espere. Pero el héroe aplasta la piedra en una gran explosión, haciendo que el monstruo se desintegre y desaparezca en el aire, mientras el mago simplemente flota y observa la escena ante él con una expresión seria. Mientras tanto, los magos en el barco están atónitos por lo fácil que todo terminó, y los piratas comienzan a lamentarse por su derrota inminente, mientras el villano pelirrojo sigue cuestionándose cómo es esto posible. Frey aparece detrás de él de forma aterradora, ya afirmando que el villano sabe lo que viene. No habría más negociaciones porque todos los piratas caerían ese día. Un tiempo después, todos los piratas ya estaban eliminados, incluyendo al pelirrojo, que estaba en un estado aún más lamentable, con nuestro héroe simplemente posando en medio de todo. Cuerpos terminando con él empujando su mano hacia abajo para terminar la tarea con estilo. Después de eso, mira hacia un lado para ver a todos los otros aprendices observando desde lejos, especialmente al mago pelirrojo que lo mira con asombro. Pasa un poco más de tiempo y al amanecer llegan a un puerto. El protagonista se baja del barco con el chica, hasta que es detenido por el chico rubio, quien elogia sus habilidades, y luego dice que es un gran admirador de él, pero el hombre de cabello gris simplemente le da la espalda y sigue caminando, dejando a Isabel un poco desconcertada por la actitud del protagonista de simplemente ignorar. Sin embargo, Frey se sorprende cuando el mago se le acerca, se inclina, le agradece y dice que le devolverá el favor por salvarle la vida. La chica maga intenta decirle a Prit que se levante, diciendo que no hay necesidad de eso. Mientras tanto, nuestro héroe observa con sorpresa y suspira aliviado. Justo después pregunta cómo se siente el joven, ya que la onda expansiva podría hacerle daño. El chico rubio dice que está bien, porque ya había tomado precauciones contra ese tipo de cosas. Nuestro héroe encuentra esa respuesta. Divertido. Bueno, la chica le dice que no sea tan grosero. Los tres comienzan a caminar por la ciudad, con Pris preguntando qué le pasó a Frey. Pregunta cómo Frey fue capaz de derrotar al Lich tan fácilmente, algo que parecería absurdo para cualquier mago. Añade que había oído hablar de él. Antes, el estudiante más sin talento en la historia de la academia, diciendo que regresó solo unas pocas semanas después, y preguntando si había mentido todo este tiempo sobre sus habilidades. El protagonista responde cínicamente que es difícil decirlo, y que cualquier cosa puede pasar en la vida. Ambos se miran en silencio por un momento, hasta que el chico rubio se encoge de hombros para romper el hielo. Termina diciendo que sí, es verdad, cualquier cosa. Puede suceder mientras la chica los observa desde atrás. Al final de la sesión de preguntas, Frey pregunta si a Frey le gustaría visitarlo en su residencia para poder agradecerle adecuadamente. Esto deja a Isabela sin palabras ante la invitación formal y la deja sonrojada y encantada, esperando la respuesta de Frey. Frey, por otro lado, dice que pensará en la oferta, si tiene tiempo, por supuesto. Esto deja a su compañero furioso de rabia, diciendo que debe estar loco para rechazar a alguien tan noble. Solicitud. Después de comprender la situación, el protagonista cambia de opinión y dice que si gana algo de dinero, él podría aceptar. Isabela se enfurece aún más llamándolo bastardo, mientras que el protagonista no entiende la razón de tanta furia.
La chica comienza a gritarle al mago, llamándolo descarado por pedir dinero, mientras que el hombre de cabello gris argumenta que es culpa de ella que estén sin dinero. El chico rubio al fondo dice que no le importa, pero le gustaría saber por qué necesitan dinero. Nuestro héroe explica que necesita usar la piedra del portal de Cosinfity y que es muy cara, lo que lleva a Pris a preguntar más sobre ella. Pero luego se le ocurre la idea y comienza a hurgar en su mochila, revelando las monedas de oro que tenía y diciendo que sería su pago de gratitud, 3 monedas de oro que suman 300 otras, lo que hace que el héroe esté muy feliz. El mago de cabello gris dice que no necesitan tanto dinero, 20 de oro serían ser suficiente, pero el noble se niega y les dice que se queden con todo. Eso hace que nuestro héroe piense para sí mismo, un poco desinflado de que el chico realmente era un niño rico mimado. Regresan a caminar por la ciudad, todavía charlando, con el chico rubio invitando una vez más al protagonista a su casa. Da un montón de razones por las cuales su lugar es genial para visitar, dejando al protagonista totalmente harto. Después de que Frey le contesta de mala manera, Pris dice que solo estaba tratando de ser amable y menciona cómo su padre hace todo el decisiones solo, pero algo llama la atención de Frey y le pregunta al chico si tiene una hermana mayor. El rubio dice que sí, que está en el reino de lo amable, pero al héroe no le importa y solo quiere saber sobre la chica, lo que irrita a la pelirroja detrás de él. Continuando la conversación, el chico rubio menciona que ella viene de una familia que produce muchas impresionantes guerreros, añadiendo que probablemente estarían decepcionados con él por no ser tan bueno con la magia. Pero Isabela le dice que no se sienta así, porque no es tan débil como cree. Luego, nuestro protagonista llama la atención del chico y le dice que no pierda la confianza porque tiene a un chico súper guapo para ayudarlo, poniendo al chico un poco nervioso. Pero Frey rápidamente mata el ambiente y dice que lo contacte si tiene una hermana mayor o incluso una tía, lo que deja a Isabela furiosa. Isabela comienza a gritarle sin parar en una pelea muy infantil mientras maldice su mente pervertida. Eso hace que el chico rubio respire hondo por un momento, segundos, y al final se echa a reír. Añade que hace tiempo que no se reía así, llamándolos amigos muy divertidos. Pasa algún tiempo y ahora es tarde de la tarde día. El chico rubio dice que seguirá su propio camino ahora. Dice una vez más que deberían visitar su hogar, diciendo que no podrá vivir en paz sin mostrar su gratitud. Y una vez más, el aventurero dice que irá si tiene tiempo, lo que hace que el pelirrojo se moleste. Una vez más, todos intercambian miradas durante unos segundos, guardando silencio y esperando la despedida. Isabel dice que, a su parecer, es una muy buena señal, y todos se despiden con el mago reflexionando que podrían convertirse en grandes amigos. Frey comenta que el chico era realmente amable, justo como debería ser la nobleza, y su compañero está de acuerdo, diciendo que él es espléndido. Pero el protagonista descarado añade que el chico también tiene mucho dinero, lo que irrita una vez más a la pelirroja. No tiene idea de por qué está enojada, como siempre, hasta que ella explota con él de nuevo, y él reacciona instantáneamente diciendo que no es su culpa, él es un hombre sin dinero. Al día siguiente, Isabel empieza a probarse varios atuendos y armaduras, como un conjunto de guerrero plateado masivo. El siguiente es un atuendo de mago que parece el de un ilusionista de circo, preguntándole a Frey qué piensa y si ella se ve bonita. Frey responde a la pregunta diciendo que solo quiere ir a casa. Luego grita que ella debería estar eligiendo ropa de trabajo y no ropa con volantes que solo se interpondrán, lo que la deja totalmente desconcertada. La pelirroja lentamente comienza a irritarse, luego comienza a gritarle, diciendo que está feliz de poder finalmente usar ropa de calidad. Ropa, mientras él, una vez más, no entiende por qué ella está tan enojada. El dependiente de la tienda le dice que aparentemente su compañero prefiere ropa más minimalista, mientras que el protagonista reflexiona que probablemente no debería haber traído ella a lo largo. Ahora afuera cerca del borde de la ciudad, nuestro grupo principal está listo para otra aventura, ahora con nuevo equipo. El de cabello canoso añade que por mucho que lo mire, esa cosa sigue siendo un objeto increíble. Una bolsa de subespacio mágico, un objeto que puede multiplicar su espacio interno varias veces con facilidad. Magia. La chica dice que no es tan impresionante y el protagonista le pregunta si solo está siendo dramática, a lo que ella responde que ya no importa. Frey toma una respiración profunda, reflexionando sobre todo lo que está pasando, luego comienza a mirar alrededor, diciendo que, al igual que las piedras de portal, la tecnología del mundo ha evolucionado y la población ha crecido, pero después de pensar un poco se da cuenta de que eso es bastante obvio. Después, todos, ha estado desaparecido durante 4000 años. Reflexiona que sospecha que el semidios había estado frenando el desarrollo humano en su época. Medita que los dioses ven a los humanos como nada más que hormigas. Isabel le pregunta a Frey en qué está pensando tan profundamente, diciendo que ya han llegado a la piedra portal. El protagonista se rasca la mejilla, pensando en ello. Poco más, y dice que responderá a esa pregunta por su cuenta. Un hombre con un megáfono en el fondo anuncia que el portal está a punto de abrirse y pide a todos que entren en el círculo mágico. Frey se sorprende de que puedan llevar a cabo sesiones separadas. El protagonista está asombrado por la forma en que el portal trabaja, mientras la chica le dice que deje de avergonzarla en ese lugar. Un círculo mágico se abre sobre todos y comienzan a expandir. El héroe le dice que tenga cuidado, ya que las náuseas son comunes para los novatos de portales, lo cual irrita a la chica nuevamente, ya que ella dice que ya lo sabe. El portal comienza a activarse y la energía le da a todos una sensación extraña. Y vemos que la luz era tan brillante que se reflejaba completamente en el iris de Isabel, mientras somos transportados a un lugar que se asemeja a un agujero de gusano de ciencia ficción, como si el portal estuviera absorbiendo toda la plataforma, que brilla en azul y dorado, sin parar, hasta que el protagonista se sorprende al llegar a su destino, España, un lugar lleno de montañas y un cielo amarillo. El héroe observa la Tierra, reflexionando que incluso después de 4000 años, algunas cosas no cambian.
Mira atrás y le pregunta a su compañero a dónde deberían ir ahora, pero cuando se da cuenta, Isabela en realidad está vomitando de lo enferma que se siente. Ella argumenta que es porque no comió nada esa mañana, añadiendo que estará bien después de comer algo, mientras que el protagonista reflexiona que realmente no debería haberla traído. Mientras tanto, en otro lugar cercano, dentro de una taberna, varios hombres están bebiendo, pero el camarero se destaca de la multitud ya que algo llama su atención. Frey irrumpe pidiendo comida y bebida, lo que sorprende a la pelirroja, quien no esperaba que él pidiera algo alcohólico. Ella le grita diciendo que beber ese tipo de cosas es completamente inaceptable, irresponsable. El mago le dice a la chica que se calle porque no tiene idea de cuánto tiempo estuvo sin beber. Añade que todavía no entiende por qué no venden alcohol en la academia, dejando a Isabel sin palabras. Luego ella comienza a gritar de nuevo, diciendo que la razón es obvia, y Frey argumenta que la ley no importa, ya que todos comienzan a beber después de los 13. No sé de dónde obtuvo esa información, pero de todos modos el camarero trae sus pedidos mientras pregunta si son mercenarios. Frey inicialmente ignora la pregunta y se pone muy feliz cuando ve la comida frente a él. El camarero continúa diciendo que como estaban en ese lugar, debían ser novatos porque estaban usando ropa nueva. Armaduras, como si estuvieran listos para enfrentarse a un dragón. Nuestro protagonista sigue ignorándolo mientras se concentra en la comida. El hombre calvo continúa, diciendo que no es tan malo. Los niños privilegiados deberían disfrutar de su juventud, pero añade que deberían terminar de comer y volver de donde vinieron, porque los novatos no deberían desafiar a las montañas. Isabel comenta que escuchó que el lugar estaba lleno de monstruos de época y lo llama un lugar peligroso. Llamar a las montañas de esa manera enfurece al camarero, diciendo que no tiene idea de lo que está hablando. Esto asusta a la chica, pero provoca risas entre los otros aventureros cercanos, quienes encuentran divertido el hecho de que intenten enfrentarse a las montañas. El protagonista sigue ignorando todo, feliz, atiborrándose de comida. Luego el camarero se disculpa por el estallido, diciendo que tiene un hijo de su edad. Comienza a contar la historia de cómo su hijo una vez se entrenó para convertirse en un mercenario, por eso sintió la necesidad de intervenir. Isabel pregunta dónde está el niño ahora. El anciano dice que el niño se ha ido. Él trató de entrar en la montaña. Ella se disculpa por su falta de sensibilidad, pero el camarero dice que está bien, que él decidió hablar de ello por su cuenta. El anciano continúa la historia, diciendo que su hijo estaba escoltando a una madre y a una hija. La hija regresó sola y dijo que su hijo no volvería. El camarero dice que no quiere hablar mal de ellos, pero no recomienda entrar en la montaña. Nunca regreses. Isabel se queda sin palabras por la historia del anciano, hasta que Frey rompe el silencio, quien sigue comiendo como si nada hubiera pasado, mientras elogia el comida. Luego el héroe simplemente le pregunta al anciano si puede informarle sobre la naturaleza de los monstruos. La pelirroja también intenta comer un poco para ver si realmente es tan buena, pero se da cuenta de que la comida es bastante mala. El anciano pregunta si el protagonista está realmente dispuesto a ir a la montaña, incluso si eso significa no regresar, pero no obtiene respuesta. Él entiende la situación y comenta que no podrá dormir bien esta noche, pero después de que los protagonistas terminan su comida, saca un mapa y señala ello. Isabel comenta que ya tenía algo en mente, pero que esto no está tan mal. Frey pregunta cuánto costará todo lo que pidieron y le agradece por todo. El viejo dice que no necesitan preocuparse por eso por ahora, está todo en la cuenta, solo necesitan volver vivos y pagarle después. Nuestro héroe pregunta cómo el camarero mantiene su negocio si cede tan fácilmente, y el viejo dice que escucha eso todo el tiempo. Un poco después, ahora de noche bajo un morado, luna brillante. Frey le agradece por la comida mientras se despiden, y el bartender le llama mentiroso, diciendo que su comida es terrible, pero él no. Las bebidas están buenas, él se despide diciéndoles que recordará a los dos, y promete hacer mejores salchichas la próxima vez. Nuestro héroe dice que no puede esperar para ese momento. El anciano les da una despedida alegre y sonriente, y nuestros aventureros continúan su viaje entrando al bosque que lleva a las montañas. En la oscuridad de la noche, una batalla intensa despliega. Relámpagos azulados chisporrotean en el aire mientras un guerrero con ojos brillantes desata un golpe poderoso sobre su enemigo. Su energía radiante atraviesa el entorno y la fuerza del impacto sacude el suelo debajo de ellos. Observando la escena desde lejos, una mujer de cabello rojo mantiene un ojo atento en la situación, evaluándola seriamente. Luego, a ella, un hombre de cabello blanco observa en silencio, su expresión indescifrable. En el fondo, el paisaje revela un campo de batalla caótico, donde los combatientes se enfrentan en medio de la destrucción. Las palabras de un guerrero resuenan en la oscuridad, están tratando de detenernos para que no avancemos. Otro responde con firmeza, su postura llena de determinación. Si es necesario, nos abriremos paso a la fuerza. La tensión aumenta y la batalla está lejos. Se acabó. La conversación entre los personajes continúa con un tono de urgencia y estrategia. El hombre de pelo blanco mantiene una actitud firme. Postura, mientras la mujer pelirroja analiza la situación con cautela. Él cuestiona la razón de estar allí, mostrando preocupación por los peligros que enfrentan. Ella, a su vez, revela que la situación es aún más compleja de lo que parece. Algo más grande está sucediendo detrás de escena. Una vista impresionante aparece ante ellos, una estructura inmensa rodeada de un torbellino de energía, y la mujer explica que este lugar podría ser la clave de los eventos recientes. En otro lugar, un grupo de enemigos se prepara, acechando en las sombras, listos para atacar. El peligro crece a medida que los protagonistas se dan cuenta de que no están solos. La tensión aumenta y el próximo movimiento será crucial. Frey mantiene una mirada firme mientras hace una observación importante sobre la situación en la que se encuentran. La mujer pelirroja responde con un tono mezclado de curiosidad y escepticismo, tratando de entender la lógica detrás de su plan. Luego levanta un dedo, señalando que tiene un punto crucial que hacer.
Con una expresión de confianza, afirma que todo se reduce a un solo mes, un plazo aparentemente corto, pero uno que lleva una importancia significativa. Peso. Luego, la chica cuestiona la viabilidad de este plan, argumentando que un mes podría no ser suficiente tiempo para lidiar con la situación. Sin embargo, el hombre se mantiene firme, asegurando que si utilizan ese tiempo correctamente, lograrán su objetivo. A medida que el sol comienza a salir en el horizonte, surge una nueva confrontación con gran intensidad. La guerrera avanza con un ataque poderoso, desatando una ola de energía azul brillante, señalando que la batalla está lejos de terminar. La pelea continúa con una explosión de energía, mientras la guerrera pelirroja se mueve con agilidad, esquivando ataques y preparándose para contraatacar. Su mirada decidida refleja la intensidad del momento. Mientras tanto, el hombre de cabello plateado observa la batalla con calma, analizando cada movimiento y contemplando el próximo paso. Expresa sus intenciones claramente, revelando un plan que podría ser decisivo para el resultado de la situación. Luego, el paisaje cambia dramáticamente. El sol se levanta en el horizonte, iluminando un paisaje impresionante. La mujer, asombrada, contempla una cascada enorme, su expresión llena de asombro ante la grandeza de la escena. El sonido del agua resuena en el ambiente, mientras el grupo se dirige hacia una cueva oculta detrás de la cascada. Dentro, algo misterioso les espera. Una esfera dorada brilla intensamente, irradiando una energía desconocida. Dentro de la cueva, la esfera dorada flota en el aire, emitiendo una luz brillante que ilumina las paredes rocosas a su alrededor. El hombre de cabello plateado observa la escena, atentamente reconociendo de inmediato el objeto como algo de gran valor. La joven pelirroja arrodillada en el suelo observaba con asombro mientras el brillo místico se intensificaba a su alrededor. Su mirada transmitía admiración y curiosidad mientras trataba de procesar los eventos que se desarrollaban ante ella. A su lado, el protagonista mostraba una expresión tranquila y confiada. Con un simple gesto demostró control sobre una poderosa energía, como si manipulara las fuerzas del universo con facilidad. Pequeñas partículas luminosas flotaban a su alrededor, creando un espectáculo hipnotizante. Mientras la energía se concentraba en sus manos, asumió una posición meditativa, emanando un resplandor. Aura azul, una cascada cercana, parecía reaccionar a su presencia, aumentando la intensidad de su flujo. La joven impresionada permaneció en silencio, simplemente observando. De repente, la energía cambió de color, tomando en un tono púrpura intenso. El hombre abrió los ojos, revelando un brillo decidido. La joven sintió que algo grandioso estaba a punto de suceder, y sin dudarlo, se adentró en el fenómeno, sumergiéndose en la misma aura poderosa. Sus ojos reflejaron la luz mística mientras su cuerpo se envolvía en el creciente poder. Frente a ella, el hombre sonrió como si reconociera el potencial de la chica. Parecía complacido, como si hubiera estado esperando este momento. La energía que los rodeaba aumentó aún más, expandiéndose en un vórtice resplandeciente que iluminó toda la cueva. Después del intenso entrenamiento, el ambiente a su alrededor comenzó gradualmente a calmarse. La joven se quedó quieta por un momento, procesando todo lo que acaba de experimentar. Su mirada se cruzó con la del hombre, que tenía una expresión juguetona y orgullosa. Luego, rompiendo el silencio, él habló en un tono relajado, sugiriendo que deberían comer algo. Sorprendida por el repentino cambio de tema, ella simplemente lo miró por un momento antes de sonreír. Le agradeció por cómo había cambiado como persona. Después de todo, si no hubiera cambiado, no la habría llevado a ese entrenamiento. Hasta hace poco, Isabel nunca imaginó que pasaría tiempo así con él. A pesar de que él era un estudiante que sufría acoso, su atención se dirigió a algo que no podía identificar del todo. Su expresión cambia mientras piensa en sus siguientes palabras. Últimamente, él parecía una persona completamente diferente, como si supiera exactamente qué hacer sin la menor vacilación. Curioso, el protagonista pregunta cuál de las dos versiones sería su verdadero yo. En ese momento, la chica no sabe cómo responder. Con una ligera risa, simplemente dice que ambas versiones son la misma. Para ella, la gente no cambia, solo evoluciona. Cerrando los ojos, el joven incluso está de acuerdo con sus palabras. Isabel muestra una inmensa gratitud por su transformación. Después de todo, antes de esto, él no la habría llevado a entrenar, solo los dos en un viaje. Por un momento, ella se detiene y piensa en el tiempo que viene. Sintiéndose incómoda, iban a pasar todo un mes juntos en esa cueva estrecha, pero Fry dice que no le interesan los niños, diciendo que ella no necesita preocuparse por sin sentido. Sintiendo la vergüenza en su rostro, Isabel parecía indignada, incluso sin comprender completamente ese sentimiento. Frey comienza a lanzar algún tipo de hechizo. Era una barrera que funcionaba como un saco por si los monstruos entraban mientras ellos. Durmió. Acostado, decide que es hora de descansar y le dice a la chica que debería hacer lo mismo. Momentos después ya está roncando profundamente. Mirando a su compañero, la chica sintió un impulso abrumador de golpearlo en la cara. Al día siguiente, las aguas cristalinas están más claras que nunca. Isabel todavía duerme profundamente. Lentamente la chica abre los ojos, lista para un largo día por delante. Al levantarse, todavía parece muy cansada. Enfrente de ella, la guerrera había estado despierta por bastante tiempo. La noche anterior, la chica había dormido durante 5 horas. Sin embargo, ese sería su último descanso, ya que el entrenamiento estaba a punto de ponerse serio. Frey demuestra el método de entrenamiento de Casadín llamado conflicto. Era un método de entrenamiento extremadamente peligroso, por eso su consejo fue que la chica solo observara. De repente, su aura se transforma por completo, desatando los hechizos. Un núcleo comienza a formarse, destacando las fuerzas previamente combinadas. Poco después, los hechizos comienzan a dividirse, dando lugar a un nuevo formulario. El protagonista estaba dividiendo el mana que había reunido en su cuerpo en los elementos de fuego y agua. Los manas opuestos se enfrentaban y mantenían el equilibrio entre sí. Era casi como si una guerra estuviera ocurriendo dentro de su cuerpo, el poderoso fuego luchando contra el agua, ambos.
controlado por Frey. Con los ojos cerrados sigue concentrándose en la poderosa técnica de manipular el poder del agua. Dentro de su cuerpo, los elementos parecen tener mentes propias. El agua ataca al fuego, que intenta protegerse del golpes. La otra parte de su cuerpo está en armonía con el fuego. Era necesario ajustar el equilibrio para que ningún lado se impusiera. La otra parte. Están tratando de estabilizar una balanza que era imposible de equilibrar. Con asombro, Isabel se da cuenta de lo increíble que era el método. Ese era Conflicto, el método de entrenamiento de Casadín. Sin apartar la vista de Frey, observa atentamente. Con valentía decide que debe enfrentar sus miedos e intentar una nueva técnica. Cerrando los ojos, se concentra en reunir energía dentro de su cuerpo. Poco después, las fuerzas entran en contraste. Tal como le enseñaron, intenta formar algo perfecto y equilibrio. Incluso con toda su fuerza de voluntad, todavía no era posible. La chica comienza a sentirse enferma mientras intenta la técnica. Cayendo al suelo, siente un dolor inmenso. Eso sucedió por perder solo un poco de equilibrio durante el técnica. Fue un método de entrenamiento realmente extremo, pero Frey parecía tranquilo, meditando pacíficamente. En ese momento, la chica tenía muchas dudas sobre la verdadera identidad de su compañero. Isabel decide bañarse en la cascada. Después de un día intenso de entrenamiento, ella lava su cuerpo en las aguas cristalinas. Perdida en sus pensamientos, reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido. Después de salir del agua, se viste y guarda sus pertenencias en una bolsa. Poco después, separa algunas piedras a su lado. Frente a ella, coloca una roca grande acompañada de 6 más pequeñas. Con una mano, deja caer las pequeñas piedras al suelo, luego las reemplaza con una piedra idéntica a las otras. Era su método de llevar la cuenta del tiempo, dándose cuenta de que habían pasado 2 semanas. Durante todo ese tiempo, Frey no se había movido del punto. El chico siguió entrenando con un método aterrador dentro de la cueva. Cruzando la barrera, ella regresa para ver cómo iban las cosas. Al colocar su bolso en el suelo, nota algo extraño y decide echar un vistazo. La energía liberada tiene un color azul brillante. En medio de todo, Frey está sentado con los ojos cerrados y las piernas cruzadas. La manifestación de mana era la prueba de que estaba a punto de alcanzar el 6º grado después. 2 semanas, la chica nunca había notado que alguien creciera más fuerte a una velocidad tan absurda. Toda la energía liberada de su cuerpo captó su atención, pero para Frey, todo todavía se sentía demasiado lento. Necesitaba ser más rápido y eficiente. Asombrada, la chica retomó su observación. Sentada frente a él, intentó copiar algunos de sus movimientos. Cerrando los ojos, intentó concentrar sus poderes en la técnica. Afuera, la intensa lluvia se extendió por toda el área. Mientras tanto, los dos estaban entrenando dentro de la cueva. Hasta ahora, han pasado 3 semanas. Las grandes rocas marcan el paso del tiempo. Isabel y Frey parecen estar desatando sus poderes en una unión imperfecta. De repente, la chica sintió algo extraño en su cuerpo. Una vez más, no pudo seguir el ritmo de su compañero, cuya concentración estaba increíble. Perdiendo la concentración por un momento, perdió el equilibrio. A pesar de las dificultades, estaba volviéndose más fuerte a un ritmo increíble debido al método basado en el conflicto. Todos sus antepasados habían entrenado en algo tan intenso, lo que explicaba por qué los magos de hoy en día eran tan débiles. Al oler su propia ropa, se dio cuenta de que apestaba. Su atención se dirigió al pasaje de la cascada. La barrera se estaba rompiendo debido a un posible intruso. Pronto, después, la pared se derrumbó por completo. Justo enfrente de ella, apareció una criatura masiva. Su mirada reflejaba puro miedo al ver al inmenso pájaro de pie frente a ella. En ese momento, Frey abrió los ojos para ver qué estaba pasando. Despertando de su profundo entrenamiento, se dio cuenta. De hecho, su mirada era de una intensa admiración. Al notar los movimientos de su compañero, intentó ver al pájaro desde una nueva perspectiva. Había monstruos de todo tipo en las montañas de Hispania, pero nunca imaginó que pudiera haber una bestia tan divina. El fénix había sido atraído por el mana de fuego liberado durante su conflicto. Extendiendo su mano, le pidió al pájaro que viniera a él. Isabel, en pánico, gritó que las bestias divinas no pueden ser domesticadas por los humanos. El fénix miró fijamente al chico, cada movimiento, pero continuó tratando de acercarse con calma y paz. Temerosa, la chica observaba todo desde la distancia. Al poco tiempo, el fénix estaba siendo acariciado suavemente por Frey. El ave le permitió tocar sus plumas, sin mostrar señales de hostilidad. Sorprendida, la chica no podía creer que Frey pudiera tocar esas plumas ardientes con sus manos desnudas. Pero como la criatura no mostró agresión hacia él, no había nada que temer. Además, tenía profundas heridas de garras por todo el cuerpo. Al parecer, su corazón casi había sido arrancado. Era un milagro. Todavía estaba vivo. Isabel ni siquiera sabía que los fénix podían morir, ya que las leyendas decían que renacían de las cenizas. Frey explicó que simplemente eran más resistentes a la muerte que otros seres. No significaba que fueran inmortales. Sorprendida, la niña aceptó toda esa explicación sin decir una palabra. Esas montañas deben ser el hogar de otros seres poderosos capaces de herir incluso a un fénix. Aparentemente, la batalla había sido contra un oponente extraordinario. Al tocar sus plumas, el protagonista dijo que podía ayudar al pájaro. Su mirada mostraba toda su determinación mientras esperaba al fénix. Respuesta. Poco después, la criatura bajó la guardia, confiando plenamente en el joven. Isabel notó que la criatura estaba actuando como un pajarito, sintiéndose completamente a gusto. Frey bromeó que el pájaro ahora cosecharía los frutos de todo su entrenamiento. Al abrir los ojos no parecía muy divertido con la broma.
pero el proceso estaba casi hecho, solo un par de más minutos. El guerrero utilizó todos sus poderes para curar las heridas del Fénix. Mientras tanto, Isabel observaba todo con intensa atención. Para ella, el joven parecía muy diferente del Frey que solía conocer, con expresiones diferentes y palabras. Además, el ambiente a su alrededor se había vuelto pacífico. En sus recuerdos, Frey recordó a un viejo amigo. Notando la vacilación del Fénix debido a la lluvia, él bromeó. Enfadado por el comentario, el ave comenzó a volar. Los dos habían corrido hasta la cima de la montaña, incluso si el Fénix no podía hablar como los humanos. Tocar a la criatura lo llenó de una intensa nostalgia mientras recordaba a su amigo. Pronto, después, las heridas comenzaron a sanar por completo. Las Fénix recuperan su capacidad de curación una vez que su energía se restaura. No mucho después, el ave ya estaba de pie nuevamente. La energía fluía por todo su cuerpo, lo que provocó que emitiera un potente chillido. Agradecido, Frey estaba feliz de revivir viejos recuerdos. Los dos se miraron fijamente a los ojos, y el Fénix estaba agradecido por toda la ayuda que había recibido. Por fin, emprendió el vuelo y se fue, mostrando toda su belleza mientras surcaba los cielos. Con sus fuerzas restauradas, era mucho más poderoso que antes. Una pequeña pluma de Fénix quedó dentro de la cueva. Como muestra de gratitud, el ave había dejado un regalo. La pluma de Fénix podía usarse para curar heridas o crear objetos mágicos, siendo algo extremadamente raro. Sin duda, ese pájaro era alguien que pagaba sus deudas. Como broma, comparó a Isabel con la criatura, ya que la chica no estaba ayudando en nada. En ese momento, ella se dio cuenta de que el joven se refería a ella. No podía creer que su compañero pudiera ser amable con los pájaros y grosero con humanos. Ignorando eso, él volvió a usar la técnica del conflicto. Isabel se dio cuenta de que estaba sola de nuevo, mientras él estaba a punto de comenzar un entrenamiento intenso. A su lado, la lluvia seguía cayendo más fuerte a medida que la noche avanzaba. Se acercó. Al día siguiente, el sol brilló a través de las nubes. La lluvia había empapado algunas plantas y árboles con su agua. Según el conteo de piedras, habían pasado 4 semanas. Dentro de la cueva, Frey seguía entrenando con facilidad. Isabel continuaba observándolo, incluso después de que había pasado todo un mes. Parecía que su compañero estaba a punto de desmayarse. No había comido ni una sola comida y había estado meditando toda la semana. Para ella, todo parecía extremadamente preocupante. Aún así, su aparición misteriosa se asemejaba a la de un maestro divino. Admirada, observó la energía que emanaba de su cuerpo, irradiando por completo. Direcciones. Ella pensó que él era realmente único, incluso si actuaba como un hombre irrespetuoso. La personalidad fría y aguda que mostraba, el cuidado ocasionalmente calmo y gentil hacia el Fénix, su vasto conocimiento y su manera experimentada de hablar, era casi como si fuera un gran mago. A veces, Isabel recordaba al gran mago, Lucas Tromin, a quien había observado. Tal vez podría desarrollar grandes sentimientos de admiración y respeto hacia él. De repente, el joven parecía respirar con precisión. Alerta, la chica esperaba sus próximos movimientos, temiendo que algo inusual pudiera suceder. Su aura liberó toda la energía acumulada durante el proceso de conflicto. Sus ojos revelaban lo agotado que estaba. Poco después se levantó, aunque con dificultad. Atónita, Isabel se dio cuenta de que él había completado la misión. En solo un mes había logrado algo extraordinario, y ella lo felicitó. Finalmente había alcanzado el tan esperado 6º grado. Al observar su cuerpo, él sintió todos los cambios en su sistema. Para la chica era una escena completamente increíble. La persona más joven en alcanzar el 6º grado tenía 35 años. Si el público descubriera que un estudiante de la academia había alcanzado el 6º grado, el mundo entraría en caos. Solo con su respiración, el protagonista podía reunir mana. Sin embargo, su expresión cambió por completo cuando sintió algo extraño. Perdió el equilibrio e Isabel corrió a atraparlo con sus manos. Su cuerpo estaba completamente agotado después de una semana sin comida. Ahora necesitaban cazar, ya que requería algo de comida grasa. Pero no había mucho de qué preocuparse, ya que ella estaba segura de que él estaría bien. Entonces los dos salieron de la cueva. Al salir se dieron cuenta de que había una terrible batalla. Ocurrió. Por todo el suelo, los monstruos yacían muertos. Mientras meditaba, no había sentido monstruos en los alrededores. Al parecer, el Fénix había estado intentando protegerlos a ambos. Recordando cómo había ayudado al pájaro, Frey se sintió extremadamente agradecido y estaba seguro de que se encontrarían nuevamente. Al darse cuenta de que no necesitaban cazar, decidió que irían al calabozo suizo después de comer. De repente, un grito de dolor resonó en sus oídos. Los dos se volvieron temerosos de lo que podrían encontrar. Se podía escuchar una voz humana no muy lejos. Aunque tenían hambre, tendrían que ir tras ese sonido. Poco después, el protagonista ya estaba preparándose para... Salió. Con un salto, se lanzó al cielo. Desesperada, la chica gritaba su nombre una y otra vez. Completamente sola, no sabía qué hacer. Mientras tanto, la voz reflejaba todo el dolor que sentía el hombre. Lágrimas corrían por su rostro mientras pedía ayuda. Atado a un árbol, un hombre tenía cuchillos lanzados cerca de su cuerpo. Sus compañeros habían estado muertos por un tiempo. Los bandidos de Sharp Skull parecían disfrutar de la situación, convirtiéndola en un juego. Por suerte, la puntería de Víctor era terrible debido a la resaca. Quitándole el cuchillo de la mano, Juan quería ser el siguiente en acertar el blanco. Mientras tanto, el subcapitán ordenó que dejaran de perder el tiempo de inmediato. Mordiendo un trozo de carne, se preguntó cuándo volvería a pasar la misteriosa mujer por la zona. Estaba cansado de acampar en esas malditas montañas. Sosteniendo el arma con precisión, Juan llamó la atención de todos, diciendo que golpearía al hombre justo en la frente. Desesperado, el prisionero ya esperaba su final. Precisión, el cuchillo fue lanzado. El hombre gritó aterrorizado al darse cuenta de que el arma se dirigía directamente hacia él. Sin embargo, algo la desvió, enviándola volando en otra dirección.
Poco después, el arma lanzada cayó al suelo. Todos los bandidos quedaron confundidos por lo que acababa de pasar. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que el viento no estaba cooperando con su compañero. Cansados de jugar, recogieron todo y estaban a punto de irse. De repente, Víctor notó una figura inusual junto a él. Sorprendido, Frey apareció como una sombra. Al darse cuenta de que era una amenaza, él ya estaba preparado para la batalla. Juan también sacó su cuchillo, listo para defenderse. Frey permaneció quieto, observando todo el mal que había tenido lugar en ese campamento. Su mirada se desplazó hacia la derecha, notando que los bandidos estaban usando humanos como blancos para juegos de dados. Aparentemente se estaban divirtiendo mucho con toda la situación. Uno de los hombres creía que el protagonista era en realidad un cadáver debido a la forma en que su cuerpo se veía. De repente, los golpes comenzaron antes de que siquiera se dieran cuenta. Víctor fue derribado rápidamente por el protagonista, con la cabeza separada de su cuerpo. Juan estaba sorprendido por la velocidad de los ataques del extranjero. Todos los demás bandidos comenzaron a mirar con atención. Al oír el ruido, el capitán Lawrence dejó de comer. Un arma poderosa apareció frente a él, terminando con las vidas de sus hombres. En un abrir y cerrar de ojos, el objetivo desapareció completamente de la vista de todos. Era una guadaña de luz de 5º grado, un arma extremadamente poderosa, y su portador era Frey, que parecía decidido a vengar toda esa injusticia. Su objetivo era darles una lección a esos tontos. Mientras tanto, Isabel deambulaba por el bosque. Corriendo de un lado a otro, la chica jadeaba con fuerza. Al llegar donde estaba Frey, se encontró con una escena terrible. Su compañero estaba de pie en medio de un montón de cadáveres, sin mostrar ninguna reacción. Había matado a todos, hombres dejando solo uno para escapar usando su magia de rastreo. Mirando algo en el suelo, los dos parecían perdidos en pensamiento. Esa cabeza pertenecía al subcapitán, lo que significaba que Frey asumió que todavía había un capitán bandido vivo. Curiosa, la chica preguntó si planeaba matarlos a todos, pero después de que mataron a personas inocentes, no podía fingir que no pasó nada. Quería poner fin al entretenimiento del semidios de ver a los humanos pudrirse mientras los masacraba, uno a otro. No importa cuán insignificante pareciera, el protagonista se sentía enfermo solo de imaginar a esa criatura disfrutando de algo. Mientras reflexionaba, una voz asustada lo llamó. Atado a un árbol con una cuerda, el hombre parecía agradecido por haber salvado su vida. Aunque había perdido mucha sangre, Frey dijo que no estaba obligado a llevarlo. Con ellos, aterrorizado, el guerrero les suplicó ayuda. No podía morir de una manera tan horrible. Llorando, afirmó que necesitaba disculparse con su padre antes de morir. Al escuchar esas palabras, Frey comenzó a prestar un poco más de atención. No muy lejos de allí, algunos hombres estaban discutiendo la aniquilación del tercero. Escuadra. El capitán Karst notó que su subordinado parecía borracho por decir semejantes tonterías, pero el hombre insistió en que había presenciado toda la aniquilación con sus propios ojos. El cabello gris del asesino ondeaba en el viento y su cuerpo delgado apestaba a descomposición. Claramente no era un tipo ordinario. Persona, ya que luchó increíblemente bien y no habían podido contraatacar. Había decapitado a todos los miembros en un abrir y cerrar de ojos, y ese hombre fue el único sobreviviente. El capitán Karst estaba intrigado por la descripción. Para él, sonaba como un mago de alto nivel. Según el informe, el hombre podía lanzar 2 hechizos a la vez. Definitivamente era un mago de batalla. Todas sus sospechas fueron confirmadas por su subordinado. De repente, plantó los pies en el suelo, levantándose con enojo. Ordenó a sus hombres que buscaran a ese individuo inmediatamente y que lo notificaran una vez que lo encontraran. El plan era rodear al guerrero y matarlo. A pesar de la amenaza, Karst no creía que el mago hubiera sido contratado por la familia Aquarid. Volviéndose hacia el bandido, preguntó si realmente habían estado lanzando dardos a los humanos. La persona que estaba siendo utilizada como blanco era solo un mercenario al azar, alguien que el capitán reconoció, un hombre que había estado escoltando a una madre y una hija que vinieron a recoger hierbas. Confundido, el capitán reflexionó en sus pensamientos sobre la identidad del mago. El carruaje yacía destrozado en el suelo, pertenencias esparcidas por todas partes.